un inicio de carrera donde yo creo que Marc estaba gestionando gomas y estaba yendo con la calma, y Pecco estaba dándolo todo, pero lo pagó al final con una goma que... ¿Estáis de acuerdo que Marc al final no saca todo si no es necesario? Pecco, cuando llega a su casa y necesita dar el máximo para estar cerca de Márquez durante todo el fin de semana y construir para llegar a la quali y estar con él, se ve claro que Márquez, como tú has dicho, está a otro nivel. El camino siempre es que el ingeniero se crea el comentario del piloto y haga su solución, que no siempre lo hace, no siempre acierta, que para mí es una gran diferencia lo que pasa entre las marcas europeas. Jorge Martín, cuando negoció con Aprilia en su momento, él quería un contrato de 1 año, pero Aprilia insistió, no, 2 años, y al final aceptaron, pero poniendo una cláusula clara, que era... Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva tertulia de Dura la Vita. Hoy repasaremos todo lo que ha pasado en Mugello porque el Gran Premio ha dado mucho de sí y ya sabéis que estamos en la mejor de las ubicaciones, en el templo particular en Chelsea 1979, rodeados de historia y leyendas. Y para historia y leyendas, nuestros tertulianos habituales y una sorpresa que tenemos hoy, muy importante. ¿Cómo estáis, Ricard, Rubén, Ramón? La triple R. Bien, es verdad, la triple R. Muy Racing. Muy Racing todo, sí. ¿Qué tal? ¿Es un poco lo esperado o no? ¿Alguna sorpresa? No, se va afilando la situación y cada vez va haciendo tal. Todo lo que tenía que pasar está pasando al revés, ¿no? Que si Pecco llega a Qatar y desmonta la situación, no pasa. Que llega a Mugello y es la esperanza, no pasa. Y una frase mítica de Marc Márquez para mí muy clara. Él dice, yo de los rivales me escondo cosas, aprendo cosas tal y cual, pero mi hermano tiene mi corazón, entonces yo acabo diciéndole todo lo que monto y todo lo que hago. Bueno, mi corazón quiere decir la sangre, ¿no? No, pero mi corazón es que o sea, le quiero tanto que no puedo evitar decirle monta la blanda que va mejor, monta aquello. Entonces le está dando fuerza a su propio rival y está haciendo crecer su propio rival que al final también le hace crecer a él mismo. Entonces yo creo que esta tónica durante toda la temporada va a ser muy, muy, muy bonita. Y ya habéis escuchado una voz que seguro que os resulta familiar y es que es la gran sorpresa de esta tertulia. Me he adelantado la voz. la habéis tenido que escuchar antes de la presentación. Ah, vale. Pues, oye, teníamos muchas ganas de que vinieras. La gente, cada tertulia lo pide. ¿Cuándo vendrá Jorge? De hecho, hay un comentario que sale en todos los vídeos que dice el podcast de Jorge Lorenzo sin Jorge Lorenzo. Pues aquí lo tenéis. Lo bueno se hace esperar a veces. ¿Cómo estás? Yo nos puedo dejar solos. Os dejo solos, falla el sonido, nunca salís en tiempo. Jorge ha venido a poner orden, por lo que meter veo. Caña. Si no... Pues hay un comentario que siempre dice el podcast Exacto, de Jorge Lorenzo sin Jorge Lorenzo. Ya, claro, me he cansado de este comentario. Y por eso no tengo que dejar esa excusa, al menos en los próximos 4 o 5 programas. Pero lo has estado siguiendo a tope todo, ¿eh? Sí. No pierdo ningún programa, ningunos comentarios, los veo todos para intentar hablar con Sito, que más o menos es el que lleva el programa, para mejorar pequeños detalles. Y sí, estoy pendiente. Ha sido además un gran premio muy guapo que ahora analizaremos. Y tú pues has vuelto con todo, ¿eh? Te hemos escuchado todo el fin de semana comentando las carreras, ahora te tenemos aquí. ¿Y ahora qué? Sí, llega una temporada en la que vas a estar full, ¿no? Sí, ahora resido en otro país, en Dubái, que estoy encantado, he estado varios meses allí. Y bueno, te vas oxidando poco a poco, ¿no? Te oxidas un poco a la hora de hablar y retomar ese trabajo no es fácil, pero bueno, el viernes empiezas un poco más oxidado, el sábado mejor y el domingo ya estás mucho más suelto. Haces el warm-up, la sprint y luego ya la carrera el domingo sobrado. Exacto, es un poco de stretching de las piernas, de los brazos, de la voz. Bueno, está bien. Lo bueno se hace esperar, ya lo sabéis. Y por cierto, me va muy bien que hayas venido porque tenemos un sorteo en marcha de 3 entradas dobles para ir a vivir el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Y en cada ocasión vamos recordando momentos históricos, memorables que han sucedido en este circuito. Y tú eres el protagonista de uno de ellos, en 2009. ¿Qué pasó en ese final, en la última vuelta, en la última curva con Valentino? Tengo muchas del circuito porque la primera vez que estuve allí fue en el 97, que tenía 11 años, la Copa Aprilia 50 con la familia Salom. Me acuerdo allí que había un montón de avispas, en Montmeló. Y yo odio las avispas.
Y ahí estábamos como en el mini camper, un montón de avispas y yo corriendo por todos los lados para que no me picasen. Y luego, aparte del 2009, que fue, digamos, la carrera más mítica que he tenido, que no gané, desafortunadamente. 95 milésimas solo de diferencia. Sí. No gané con Valentino porque me sorprendió ahí en esa última curva muy hábilmente. He tenido muchos momentos buenos. Muchos con Ramón en MotoGP. Es verdad. Hemos conseguido muchas victorias allí. Pero el circuito siempre especial. Incluso corrí en coches en las 24 horas de Montmeló, que quedamos quintos de la general y primeros de nuestra categoría. Y nada, momentos muy bonitos y muy especiales. Y en esa acción que comentábamos de 2009, lo hemos ido viendo en otras categorías. O sea, os tienen presentes, van pasando los años, pero se retiene. El año pasado recuerdo Toprak sobre Bulega en la última vuelta también, que Bulega iba súper colgado de neumáticos. Si alguien puede hacer algo parecido a lo de Valentino es Toprak, con el feeling que tiene de delante, ¿no? Pues eso, ya sabéis que siempre hay finales apretados, muy emocionantes y que estamos sorteando esas 3 entradas dobles para vivirlo desde tribuna. Así que ya sabéis que tenéis que participar y en Instagram tendremos todos los detalles del sorteo. Y volviendo al Gran Premio, Mugello, es una pista donde tú tienes un palmarés increíble, Jorge, que te gusta. ¿Qué tiene de especial este circuito italiano? Bueno, es que es súper particular. Yo me acuerdo en 2002 cuando debuté con Derby, era mi cuarta, quinta carrera, y me venía súper grande, porque es un circuito a la vieja usanza, tipo Jarama, tipo Laguna Seca, con muchas subidas y bajadas. Es estrecho, muy rápido, o sea, es un circuito de asfalto, de velocidad. Hay circuitos que son rápidos también, como tipo Motegi, pero se parece un poco más a motocross, a frenar muy fuerte, entrar derrapando, angular y salir. Pero en cambio siempre tienes que ir como muy recogido en la moto, muy metido, porque todo el circuito son rápidos. De hecho, la curva más lenta es la primera, que se hace en segunda, y se hace unos 130 por hora. No hay ninguna curva realmente lenta, ¿no? Y ¿te ha sorprendido un poco lo que ha pasado este fin de semana? Porque creo que era uno de los circuitos en los que estaba un poco marcado en rojo, ¿no? En el calendario, decir, oye, aquí Pecco tiene muy buen palmarés, Marc, sin embargo, no tanto, y ahora a ver si vemos cómo Pecco de nuevo vuelve a coger ese ritmo que presuponíamos a principio de temporada, pero ¿qué es lo que ha pasado? Sí. Que Marc ha vuelto a conseguir 2 carreras. Sí, sorprendido con el resultado final, la gran distancia que Marc consiguió a final de carrera. Sigue siendo muy superior con neumáticos gastados, se encuentra mucho mejor que los demás, es muy fino gestionando las gomas, el spinning, y pensaba que Pecco le daría más guerra hasta final de carrera. Le dio esas 5, 7, 8 vueltas que disfrutamos muchísimo, porque ya la carrera de sprint tuvimos ahí esas 2 o 3 curvas de lucha triple que disfrutamos mucho y no esperábamos que la carrera del domingo fuese todavía mejor y más largo, esa tensión. Pero así lo fue, pero a la que Marc quiso y se empezó a bajar los neumáticos fue muy superior. Yo creo que tenía incluso algunas décimas guardadas. ¿Estáis de acuerdo que Marc al final no saca todo si no es necesario? Esa pelea que vimos a principio de carrera con Pecco. ¿Os esperabais a un Pecco combativo, un poco más cauto? A ver, es que a mí me gustó ese pique inicial, estuvo bastante bien. Yo creo que hay mucha gente que tiene empatía por la persona, en este caso de Pecco, que es un chaval que no le encuentras un pero a nivel de comportamiento, pero lo que está claro es que al final tiene que ir asumiendo que tenga o no tenga el feeling perfecto con la moto, eso es algo que hay que normalizar. Es que de una parrilla, menos el que gana o los 3 que están en el podio, el resto no tienen feeling perfecto con la moto. O por lo menos no tienen la moto perfecta para ganar. No, perdona, solo si el que gana no es Jorge Lorenzo, porque cuando ganaba decía, sí, pero siempre había un pero, porque es que solo le hemos metido 7 segundos. Solo 7, es que... ¿Por qué no 8? Como tiene que ser, pero sí que digo eso porque, claro, al final Pecco, lo de ayer yo creo que fue, como habéis definido, un inicio de carrera donde yo creo que Marc estaba gestionando gomas y estaba yendo con la calma y Pecco estaba dándolo todo, pero lo pagó al final con una goma que se murió. Incluso. Pero es que hubiese calado igual, exacto. Más o menos. Igual, y aparte de que Marc yo creo un que segundo tenía, más rápido, pero tenía al final margen igualmente. Es decir, que pasamos una carrera más
habiendo todos creado las expectativas de aquí, Pecco va a plantar cara. Pero es que porque... en entrenos, en el qualifying, o sea, casi consiguió la pole position, Pecco. O sea, es estuvo que muy Pecco igualado. estuvo, pero por eso pensamos, estando mejor, que es a lo que me refiero, o sí, habiendo visto algo de luz ya en la última carrera con el famoso 355, el disco y tal, sí, pero al final sigue habiendo una diferencia. Pero y tú has eso dicho una cosa, es Ricard. una realidad que es indefendible. Es decir, Pecco no sé hasta dónde mejorará, ojalá mejore y ojalá, pero yo creo que tiene que aceptar que lo tiene dificilísimo, aún estando en su 100%, que ahora yo no dudo que no está a su 100% de feeling. yo creo que se suman las dos cosas, ¿no? Que Marc es superior y que Pecco con esa 2025 algo le falta. Es que afortunadamente no está al 100%, porque si él dijese, no, ya siento mi moto y estoy aquí, entonces ya no tengo nada que hacer. Hombre, eso aunque sucediese nunca lo admitiría también. No, pero si tú ves, por ejemplo, el momento que de Gian Antonio lo pasó, él perdió totalmente la entrada. O sea, ya no podía entrar bien. Porque iba lento. Iba lento, sobre todo en la entrada. Iba pisando huevos. Sí, porque no tiene... O sea, no puedes defender, porque tarde o temprano te pasan. Exacto, pero aparte es que el problema es que las cosas físicas, las que puedes medir, si dices, no, es que la moto no me hace transfer, la moto no me hace recorrido, la moto va corta o va larga, tú esto miras ahí y lo ves, dices, vale, pues si la moto va larga, pues la vamos a cortar. Cuando no tienes feeling, el sensor de la sensación no existe. El filómetro no existe. No existe y entonces no tienes la forma física de cómo hacerlo. Luego tienes que probar y al final que cuando estás un poco a la desesperada, porque para mí lo del entreno de Aragón, montar un 355 ventilado en Aragón, es decir, ya voy a tirar la última moneda que me queda, y te puede dar, sí, algo de feeling, porque no por el freno, sino por la masa. Y al final es lo que te cambia, sí, pero esto te puede dar una vuelta. Son pequeñas cosas. Sí, igual psicológicamente notas alguna mejora y eso te va animando. Sí, pero el problema es cuando se te acaban los neumáticos. Entonces ahí, aunque tengas la masa bien, si tú no puedes... La carrera es el examen final, exacto, un examen largo de 45 minutos y si no estás apuesto... Y si no puedes entrar... con las motos, si tú no puedes entrar bien, da igual que aceleres, porque todo el mundo acelera muchísimo. Ducati muy bien, además, mejor que las demás. Pero si tú no puedes entrar en las curvas, olvídate que no tienes nada. De adelante. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Phillip Island 2014, que empezó el graining exagerado del neumático delantero. Sí. Y lo daba 4 o 5 segundos más lento. No si no tienes feeling de adelante, es imposible. Hay una cosa que está clara, que es que Pecco, cuando llega a su casa y necesita dar el máximo para estar cerca de Márquez durante todo el fin de semana y construir para llegar a la quali y estar con él, se ve claro que Márquez, como tú has dicho, está a otro nivel. Porque Pecco arranca, él tiene que construir los fines de semana y llega al final cuando lee, cuando estudia a los demás, cuando busca el detalle, cuando busca la situación. Y esto no lo hacía el año pasado, en los últimos 2 años. Pecco inventaba, Pecco creaba y Pecco estaba fresco. Pecco ahora no está fresco y tiene que pensar para ir rápido. Cuando tú sabes, como campeón, que cuando tú piensas demasiado, para que te salga un tiempo, el tiempo cuesta que salga. Entonces, esta es la situación que también ha dicho Ricard, que cuando llegas así el fin de semana y luego quieres sacar pecho porque hay una presión social fuerte en el que en Mugello tienes que darlo todo y lo haces también, pues el neumático se gasta más, Marc lo sabe, entonces juega con esta situación, entonces claro, luego al final de carrera pues le da ese margen de diferencia enorme. Pero es que esta tónica la lleva todo el año Pecco, y Pecco sí, aunque no quiera decirlo, en cada comentario que hace, en cada entrevista, le está diciendo, no llego, no tengo el tren delante, tal, y se lo está interiorizando esto. Al final te lo acabas creyendo de que no tienes grip delante. Y acabas creyendo que la moto no es buena. A ver, yo estoy contigo de que Marc es mejor en la mayoría de los apartados. Y eso es así, físicamente, frenando, gestionando los neumáticos, se ha convertido en un experto. Es mejor, vale. Pero también le compro a Pecco, porque yo lo he vivido motos en años que no me gustaban y que sufría. 2011 sufrí muchísimo en pretemporada. 2018 con la Ducati me trajeron, cuando se pasó de 2017 a 2018 sufrí muchísimo hasta que modificamos cosas y la entendí. O sea, yo le compro la historia de que Pecco no se encuentra a gusto. Y con eso yo creo que estaría más cerca de Marc. Pero sí que es verdad que, como dije ayer, si pones al mejor piloto en la mejor moto, pues... Sí. Pero hay una cosa, que no es abrir el melón, porque es un melón que está gastado de la cantidad de gente que lleva hablando de este tema.
Pero yo me acuerdo el año pasado, en el final de temporada, decía, no tenía mucho sentido que Ducati haga una muy grande evolución, porque además el año que viene se acaba una época y no tiene sentido evolucionar muchísimo una moto que por reglamento se va a acabar el año que viene. Uh-huh. Y de hecho es lo que ha pasado, que la 24 la 25 hay una gran batalla entre la diferencia que hay. Unos dicen que es la misma, otros que tal. Yo no entro. Lo que sí entro es que me duele y me extraña que esa falta de feeling que Pecco tiene sea con una moto que prácticamente, según la versión de la propia Ducati en algunos casos, es que es prácticamente lo mismo y lo que cambia más quizá de detallitos de aéreo, por supuesto, de electrónica también y de motor, pero de parte ciclo, aparte de la horquilla, bueno, no hay un chasis. Sí, hombre, pero, sí, cuidado, pero una moto le cambias la horquilla y el basculante, hostia, pero Ramón, toda la moto, pero ha tenido el tiempo de probar eso en pretemporada. Pero ya se quejaron en pretemporada. Sí, se quejaron pero de que la moto no les convencía. Pero que si ahora resulta que hay algunos, la propia Ducati, que viene a decir que bueno, que es una 24, la 25. ¿Tanto le ha cambiado la moto como para que pierda ese feeling? Basta que te cambie el motor. Pregunto, no afirmo. El motor empuje un poco más de inercia en la frenada. Pero espera, o hemos entrado en una dinámica negativista. No, pero se lleva quejando desde pretemporada, Pecco. Que sí, quejando porque desde pretemporada le están calentando. Que le presionaron a elegir esa 2025, que él quería seguir con la 2024. Bueno, eso yo no tengo tan claro. Yo creo que tuvieron la capacidad de elegir y, de hecho, en pretemporada decían, no, las coinciden, sí. Coinciden mucho Marc y Pecco en lo que quieren tomar para homologar. Y ahora por resulta ejemplo, que no. A veces te encuentras con una moto nueva que puede ir mejor de motor porque es más potente y acelera más y tal, pero el chasis en las curvas va peor. Entonces lo que deciden los ingenieros, decimos, vamos a seguir, aunque vayas igual de rápido, un poco más lento con la nueva, porque tiene más potencial a lo largo de... Y el chasis y la electrónica lo puedes cambiar durante la temporada, pero el motor no. No, el motor está claro. Pero quiero decirte que... Es posible que la 2025 a final de año sea mejor que la 2024. Pero al principio... Ahora os escucho. Igual la de Alex yo tengo más mis competitiva. Dudas. Yo creo que Ducati está haciendo un ejercicio de marketing muy bueno, incógnita, porque está consiguiendo que nos pasemos todos el día hablando de si la 24, la 24 y medio, la 25, eso hablábamos de Ducati. Y en realidad las diferencias, lo admiten, son tan pocas. ¿Pero a quién creemos? ¿A quién queremos? ¿A yo Ducati no creo o a nadie. Pecco? Yo no creo a nadie. Pero bueno, tú estás creyendo a Ducati ahora mismo. Pero yo no escucho a los tres. Yo estoy razonando en voz alta que hay estos pequeños detalles técnicos que yo me pregunto en voz alta si realmente son todo un problema técnico que seguro que tiene una falta de feeling. Yo estoy con seguro. Pecco. Yo estoy con Pecco. Yo también, por empatía. Te digo, pero porque creo yo que él unas también aletitas no quiere acabar de aceptar. Me hicieron empezar a ganar. ¿Tú crees que ayer él no estaba todavía en su 100%? Pregunto. No se siente a gusto con esa moto. Bueno, pues yo te digo que incluso sintiéndose a gusto estaría 2 décimas más rápido, una décima más rápido. Incluso viendo su 100%, seguramente tendrá que acabar aceptando que incluso en su 100%, Marc está un punto por encima. Ya, pero eso es lo que tiene que llegar a este 100%. De momento, él siente que no ha llegado. El problema para mí viene del test de Misano del año pasado. Allí fue la primera vez que se probó el chasis 2025 con toda la moto 2024 y solo lo probó Pecco porque Martín ya estaba fuera y Pecco en ese momento le gustó ese chasis. La combinación del chasis nuevo con todo lo que tenía de la moto del año pasado. Él pidió usar el chasis hasta final de temporada y entonces por temas de contrato, porque estaba Martín que se iba a otra fábrica, dijeron no lo podemos poner porque se lo tenemos que dar a él y evidentemente a un piloto que se va a otra fábrica no le vas a dar tu desarrollo del año siguiente. Esto es evidente. Pero la prueba quizás fue poco y demasiado ilusionante para decir, no, es que va muy bien, pero sí las pruebas solo... En un solo circuito. En un solo circuito y un solo tío. Vale, entonces si tú vas en esta dirección, igual te estás equivocando. Pero no te estás equivocando el ingeniero, igual el conjunto, porque al final el ingeniero solo no hace la moto sin la información del piloto y el piloto no hace la moto si el ingeniero no le da lo que pide. O sea, esto es así. Pero al final, igual por lo que sea, por una sensación, por un circuito que conoce muchísimo, un poco diferente a los circuitos normales, con un grip un poco característico,
se ilusionaron en todo el conjunto, te hablo, de decir, no, es que esta moto, esto será... Vale, Ramón, pero entonces tiene su parte de responsabilidad Peco también, Claro que ¿no? sí, Vale. es que, no. Es que claro... No, es que el piloto siempre tiene responsabilidad. Si la moto va bien No y si siempre. la moto va mal, No siempre. siempre. A veces te obligan a salir con una moto que tú no quieres. Vale, pero esa O moto... deciden más que No. tú, con más poder que tú. Claro, evidentemente. El problema o el camino siempre es que el ingeniero se crea el comentario del piloto y haga su solución, que no siempre lo hace, no siempre acierta, que para mí es una gran diferencia lo que pasa entre las marcas europeas, sobre todo Ducati, y las marcas japonesas, que japonesas cuando tú le pides que quieres un chasis que gire un poco mejor, te lo traen al cabo de 3 meses, pero lo han hecho. En cambio Ducati te lo trae la semana siguiente y va o no va, ya lo probarás. Yo os escucho a los tres, ¿vale? Ahora desde fuera. O sea, Ducati está ganando, está arrasando tal Claro y cual. que sí. Entonces, ya le va bien que Pecco haga tercero y segundos, porque es que Pero los a él otros- no, a Pecco no. Vale, pero es que Pecco se queja. Bueno, pero Ducati le puede decir, porque esto pasa, y en Italia en la fábrica, y tú lo sabes, has estado en esta fábrica, depende de qué pulso quieras jugar, sales perdiendo. Depende de qué pulso quieras jugar, sales perdiendo. Porque de Pecco, depende de qué pulso juegue de aquí a final de temporada, sale perdiendo. Bueno, Quiere pues yo creo que está se va a siendo- otra marca o se va de Ducati. No está Porque- siendo ofensivo con Ducati, No, Pecco. en absoluto. Está quejando En Pero- absoluto. pero el de sus problemas, está admitiendo sus problemas. Vale, Le puedes pero- creer o no, pero está diciendo lo que siente, ¿no? Pero que al final es lo que os digo, desde fuera o desde la marca Ducati, Marc gana, su hermano gana, las otras Ducatis ganan, están ahí y ahora solo oyen poco a poco, es verdad, y sin levantar mucho la voz, que se cierra el tren delante, que se cierra el tren delante. Yo creo que ahora mismo ya es demasiado público esta situación. Las cosas en casa se lavan, se miran y tal. Yo creo que y todo el mundo ya sabe que Pecco tiene un problema delantero. Todo el mundo lo sabe y ya lo ha dicho 14.000 veces. Yo creo que ahora le toca parar de esto. Vamos a construyo y me centro en mejorar y en cambiar el diálogo más hacia motivacional que no el de que se me cierra el tren delante o tal y cual. ¿Por qué? Porque al final que a uno le vean cada día o que al señor Forcada le venga a su piloto cada día con la misma historia durante 14 carreras y estás luchando por ganar cada carrera. Al técnico le tienes que decir, Sí, hasta pero el final. Claro. perfecto, pero Lo que sí que se puede discutir si hacerlo público o no. Es- Yo estoy contigo de que ya la gente ya lo sabe y que de seguir diciéndolo no es que es no verdad que trae se nada decía el tren positivo, delantero, sí. pero se está yendo mucho más rápido que el año pasado, Pecco, en No, muchas bueno, carreras. ayer no. Ayer no, pero ayer en momentos en muchas no. carreras está yendo más Ayer- rápido. que sí, Pero ayer ayer, bueno, habían los 10 neumáticos grados también han más. mejorado. No, eran los mismos. Los neumáticos también lo de están ayer mejorados. tiene que Para él, ver no, para él no ha con... mejorado. Pues si se cierra delante, no ha mejorado para él. Lo de ayer tiene que ver con mucha más temperatura, pero que mucha más, 11 grados más de pista, y la pista todos los pilotos Pero el se ganador fue quejaban. más rápido que el ganador del año No, pasado. no, Tampoco. Que va 18 segundos más lenta la carrera larga. Poca broma, ¿eh? Es mucho. El asfalto estaba Y la muy mal. sprint también 1.2 más lento. O sea, no, eso no. Lo que digo, y acabo con esto, es que me hace gracia porque hace 4 días Pecco, por eso decimos que a veces se habla demasiado de este tema, decía que quería volver a la 24 pero que no podía, Claro. y ahora hace 2 días que está diciendo Marc que a él le han dicho que lleva la 24. Entonces, Pero- el ejercicio de marketing, yo lo aplaudo, el de Ducati, porque solo hablamos de Ducati y la realidad absoluta de lo que llevan lo saben 2. Los demás no lo sabemos, porque realmente son matices y detallitos. Sí, lo que sí hay una cosa que por reglamento no puedes hacer. O sea, tú puedes hacer, sí, puedes volver muchas cosas, puedes cambiar muchísimas cosas. El motor pero no lo puedes el tocar, motor no lo puedes la cambiar. aero una vez la has decidido tienes dos y opciones. y es lo que dice Jorge, si tú tienes un problema de entrada porque el problema está en el carácter del motor, ya puedes cambiar lo que quieras. Si no puedes cambiar el motor. Y el año que viene no va a haber cambios. No. Lo que has homologado este año, Sí, sí. lo vas a tener que comer para el año que viene porque se acaba, digamos, la evolución pensando en el 27, que es cuando llega el nuevo reglamento. Así que el panorama pinta feo. Y ahora volvemos con este debate tan interesante, pero os tenemos que presentar a los nuevos amigos de Brinfi, que os va a sorprender mucho. No sé si lo conocéis, pero es una nueva red social de experiencias. ¿Aún estáis haciendo publicaciones sin ganar dinero? Con Brinfi, publicar es ganar. Ahí va el vídeo. Imagina vivir miles de experiencias empezando por un clic. Ese clic no solo te lleva a sitios nuevos que jamás hubieras imaginado, sino también a descubrir nuevos usuarios con gustos afines a ti. Cuando entras en Brinfi, empiezas a descubrir miles de experiencias, viajes, aventuras, restaurantes, de todo. Te explico cómo funciona.
Gracias a Claudia y su publicación, vas a ese restaurante y disfrutas de un menú gastronómico increíble. Claudia en ese momento recibe el 3% del ticket que hayas gastado. Pero además, en el momento en el que publicas tu experiencia, puedes etiquetar a otro usuario y darle un 2% por la cara. Y me dirás, ¿y yo qué gano? Al igual que Claudia, tú ganas el 3% con cada persona que tras ver tu experiencia la realice. Y si te etiquetan otros usuarios que te proponen una nueva experiencia, un 2%. No volverás a decir que no se te ocurre ningún plan. Ahora más que nunca puedes enseñar al mundo tu forma de vivir la vida y que miles de usuarios afines a ti descubran nuevos lugares y experiencias apasionantes. Haz Briefing. Disfruta, comparte y gana. Briefing. Vive el momento. Volviendo al asunto de Peco y de Marc Márquez, todos estos cambios que estamos viendo, como el tema de la horquilla, que tú lo venías comentando en las últimas carreras, el disco de 355, el de 340, ¿todo esto es un poco un intento a la desesperada para mejorar o realmente son las pocas herramientas que tiene para un poco cerrar esa brecha que le separa con Marc? No, es que ahora con el punto en el que está el reglamento, que tampoco se pueden volver locos haciendo modificaciones, parece que es de lo poco a lo que se puede atar, ¿no? Depende de la causa que te crea esta falta de feeling. Esto no es a la desesperada, pero sí que es un poco lo que decíamos. Como no tienes una medida física de saber lo que te está pasando, tienes que jugar a cosas que te hagan cambiar. Muchas veces los técnicos jugamos a una especie de psicología técnica, porque a veces tú haces cosas, haces cambios en la moto que tú sabes que físicamente es imposible que esto te mejore 3 décimas. Pero lo que sí mejoras es que el piloto, lo que le has hecho es un cambio tan pequeño, pero que se lo ha creído, que le ha dado esto, el feeling, le ha dado la seguridad de decir, antes no me fiaba aquí yo de abrir en este punto y ahora me fío. Y te vienen las 3 décimas, pero a veces cambias las alturas de la moto medio milímetro. Pero medio milímetro más o menos es lo que gastas de neumático en 2 vueltas. O sea, al cabo de 2 vueltas este cambio ya ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? El piloto llega un momento que dice, ostras, ahora me la creo, ahora voy a entrar. Y porque la moto al final, los cambios que se hacen son poquísimos. Tú te miras, por ejemplo, y dices, no, es que tengo la moto muy cargada. Tú cuando has cambiado el balance de pesos, le estás cambiando un 0,2, un 0,3%. Y a veces dice, no, ostras, ahora sí. Tú estás hablando del efecto placebo. No, sí, no es placebo, no es placebo. Pero ahora que estáis aquí vosotros dos, dile alguna que le hayas engañado a Jorge, quitándole precarga y luego volviéndose la poner. Qué majo, Ricard. Esto no lo he hecho nunca. ¿No? Lo que sí que sí. Yo no me lo creo, Jorge. Yo esto no lo he hecho nunca. Dilo. Igual no ha caducado el de esto y te ya puedes buscar. Esto no lo he hecho nunca. Lo que pues sí. Hay muchos que lo han hecho, que yo lo he visto. Vale. Esto es el efecto. He tocado tal y no han tocado nada. Lo han hecho así y luego para atrás. Este es el efecto placebo. Este sí que es el efecto placebo. Pero es que funciona. Yo lo he visto. Sí, pero si tú le cambias un 1/4 de milímetro, no se nota. Sí, pero el tío sí que lo nota. Ya, lo quiere notar. ¿verdad? Pero es que hay pilotos, hay 2 tipos de pilotos. Los pilotos que van rápido, quiero decir, en el sentido de sensibles o no sensibles. Exacto. Hay pilotos Stoner, que, Marc, mira, Capirossi iba siempre descontrolado con cualquier moto que es verdad. Y yo qué sé, y Biaggi iba fino, o Di Lawson iba fino con cualquier moto, con la Yamaha, con la Honda, con tal. ¿Sabes? Hay 2 tipos de pilotos. Los pilotos muy sensibles, yo era muy sensible, Peco es muy sensible, Biaggi, Kocinski, y luego hay pilotos como Stoner, Capirossi o Marc, que con cualquier moto que le des no sienten tanto las modificaciones. No, pues se adaptan. Son agresivos, no piensan tanto, ¿sabes? Y hay otros pilotos que necesitan que todo esté perfecto para sacar si a final de temporada a los pilotos os dejaran probar las motos de vuestros rivales, yo lo había hecho en una época. Yo fliparíais porque la frase sería: ¿cómo puede ir este tío así, con esta moto así, o esta moto? Yo mismo probé, cuando estaba en Honda, probé un montón de veces el setting de Marc. Inviable, ¿no? Inviable, a largo plazo inviable. Cuando lleva 3 o 4 o 5 vueltas, no vas. Igual la primera sensación dices, ostras, pues con esta moto puedo frenar mucho más tarde, ¿sabes? Porque si igual la tienes baja de atrás y muy dura de adelante,
te permite frenar, pero al Correcto. final no es tu estilo y no acabas la vuelta y el tiempo no sale. Pero porque tú entras quizás sin freno en la sale. curva y él entra Claro. con el freno mordido hasta adentro y tiene una geometría Y diferente que él provoca. Y llevo haciendo y así tú no. desde que tengo 5 años. Ah, claro, Entonces claro. cambiarlo y de Eso repente no, con Martínez Márquez que Claro, va, es que- que o va. él en Jorge Lorenzo Pero es como imposible. Toprak o Marc, que tiene unas frenadas muy, muy agresivas. Su puesta a punto, que esto lo explicará mejor Ramón, pero su puesta a punto en la curva, como ellos frenan el feeling que tienen para morder el tren delantero y ver el límite de este perfil de neumático para que puedas saber hasta dónde lo salvan, por eso salva tantas veces, quizás su posición en ese centro de curva vértice, la moto de Márquez está así. O tú la llevabas así. Entonces, para que gire esa moto, el piloto sabe qué timing le permite hacer esa situación o no. Entonces, el piloto sigue, el técnico sigue al piloto para esa situación. Tony Elías también llevaba un setting muy Inviable, extraño, o tipo sea, Marc Márquez. muelles de camión delante, El de ángulo los súper que abierto, frenaba súper y duro. un muelle trasero blandísimo para girar. Porque pesaba poco también. Correcto. Y una cosa, y acabo, que me gustaría que explicaras, porque una de las mayores saltos, evoluciones en pocas carreras la hiciste tú con la Ducati. ¿Qué fue realmente lo que te hizo ese clic? Las alas del depósito. No, No, a ver, me gustaría, porque realmente se ha hablado de que la Se habló mucho de eso. el del ahí es el depósito, 2018 que la gente decía, oye, que dice que se cansa, nos está engañando, ¿no? Ya. Y lo que pasó, 2017 fui mejorando, adaptando a la Ducati, vinieron las alas, que antes empezamos la temporada sin las alas, tal, empecé a hacer podiums, casi gano en Misano en lluvia que me caí y terminé el año muy bien. Y en 2018 traen el nuevo chasis, el nuevo motor y voy a Sepang y pulverizo el récord de la pista, hago primero, con diferencia, y todos ahí pensando que ya estaba listo para ganar y luchar por el título. Y en cambio llegamos a Tailandia 2 semanas después, todavía en pretemporada, el circuito nuevo, y el primer día el 18, a 1,5 segundos. Segundo día 17 a 1,4 segundos. Y no salía, probamos, teníamos la moto del 2017, la probamos, después la 2018, la 2017 tenía más grip, pero giraba menos, la 2018 tenía menos grip, pero giraba más, pero era más nerviosa, y fue un desastre de test. Entonces ahí tenía a Alex Devon de consejero, Coach. y entonces estábamos ahí en el último momento decidiendo si empezar la temporada con la 2017 o la 18. Y lo que hablamos, la 2018 tenía mejor motor, sí que es verdad que empecé a cansarme más, no sabía por qué, pero me cansaba más, giraba más, pero no tenía el grip. Pero ellos, los ingenieros, pensaron, bueno, ya solucionaremos el tema del grip, endureciendo el basculante o lo que sea, ¿no? Y de hecho, a mitad de temporada trajeron esas piezas negras del chasis para endurecer un poco el chasis, Sí. para crear un poco más de tracción de detrás, que eso también ayudó a ser competitivo. Pero lo dicho, me cansaba, la moto era nerviosa y en Tailandia no salían los tiempos. Y empezamos el Mundial de Qatar, un desastre, en Argentina un desastre, el 15 o no sé. Y en Jerez me empezaron a traer, por ejemplo, una del escape, ¿no? El escape, lo de atrás, ¿cómo se llama? Un silencioso. Un silencioso El limitador. más estrecho. Sí. Y eso hacía que el Tacto primer de- toque fuese más suave. Y ahí di un paso, luché por el podium, me caí con Pedrosa y Dovizioso en esa curva, Es verdad. ¿sabes? Pero fue tarde. Y lo que quiero decir, que esa 2018 no me... Sí, pero bueno, luego llegaste a Mugello. Y luego, espera, y luego entendimos Barcelona-Mugello. que cambiando el chasis también habían cambiado el depósito. Lo habían hecho más redondo, más estrecho La ergonomía. y más bajo. Y me di cuenta en el test de Montmeló, antes de la carrera de Mugello, viendo en un box, en el box de al lado, la moto de Tito Rabat, que era del año anterior, y ostras, y el depósito este, que es mucho más alto y más cuadrado y tal. Y les dije, oye, quiero que hagáis Sí. estas alas con 3D. Igual que, y les puse ejemplos, le puse la moto de Nicky Hayden 2006, que era así, de Honda, depósito grande y con aletas. Digo, no ves, es lo opuesto a esta, que es pequeñito el depósito, redondo y bajo. Ahí cuando frenas no tienes apoyo. Para aguantarte. Y entonces ahí ya en el viernes de Mugello me trajeron Pues fíjate, las famosas alas, un ¿no? detalle tonto, entre comillas, Pero de porque ergonomía. yo soy un piloto sensible, que lo noto todo.
y que cualquier pequeña cosa me da un plus. Nos viene bien para que la gente entienda que a veces son esos matices. Por eso estoy con Peco yo defiendo a Peco. Sí, yo creo que Peco no es tan malo como lo que estamos demostrando Perdona, ahora. un tío 3 veces campeón del mundo, 2 de MotoGP, una Moto2. No, pero decir, no hay tanta diferencia con Marc. Yo creo que se ha exagerado porque él realmente no se encuentra bien. En este momento sí, porque por las situaciones de que no se encuentra bien uno y el otro está en pletórico. Eso es así. Está claro que no le vas a quitar mérito el problema de de Peco, lo hemos dicho muchas veces y acabamos, es que con Alex tampoco puede y eso duele más. No. Es así. Y Fabio Di Giannantonio se le coló también ahí en el podio, ¿no? Que hizo una gestión de gomas la goma ya tremenda. Sí, pero claro, que todavía es más doloroso, ¿no? Al final son las 3:25 que hay, es la última. Entonces, ese adelantamiento de Digia seguramente pues dolió muchísimo y un Digia que eso, conservó muy bien gomas y al final llegó incluso pues con opciones, ¿por qué no?, de pelearle a Alex Márquez, que tampoco no sabíamos hasta qué punto Alex estaba yendo a su 100% o tenía un poquito más en caso de que lo hubiera atacado. No mucho más, pero estuvo, le fue de poquito, sí. Le fue de poquito a Digia. Pongo una pregunta. ¿Creéis que Alex a nivel de velocidad es más rápido que Peco? Muy a la par, ¿no? Pues yo te diría que bastante a la par porque los conozco desde pequeñajos que corrían en PRGP 125, luego juntos estuvieron con Rins y Alex y Peco en Monlau en 125 y no había grandes diferencias. Y antes de empezar la temporada, hubiese dicho lo mismo. Pero sobre la carta no, pero en la realidad sí. O sea, pero la realidad también influye. No, pero él tiene razón. Las sensaciones sobre la carta, la lucha Peco. tenía que ser pero más. da buenas sensaciones, Peco no puede hacer. Pero es que, Jorge, el nivel de MotoGP alto, Fórmula 1, tal y cual, es como Hamilton con la Ferrari ahora, está sufriendo. Y entonces la gente no le cuestiona o no, es que te cobras 50 kilos para hacer esto. Entonces la gente hace esta situación y esta reflexión. Entonces Peco, es verdad que tiene un problema y todos nos ponemos en su piel. El problema es que el tiempo no se para. Y el tiempo corre. Y en septiembre tomarán decisiones y depende de lo que haya hecho, estará ahí o estará al otro lado. Eso yo no me pasó a mí. Eso no me lo creo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en el deporte de alto nivel. Y ya está. Pero es que Jorge Martín el año pasado fue campeón del mundo y estamos que por desgracia no está. Yo lo único que pido es que no se piense que Peco está poniendo excusas. No, para nada. Pero sí, yo creo que siempre lo hemos dicho. Sí, está siendo muy honesto. En esta mesa creo que siempre se le ha cuidado y defendido, creo yo. Vamos, duele verlo pasarlo mal, pero si te pones a pensar, bueno, es que él tiene la mejor moto junto al resto y hay mucha más gente en la parrilla que tiene más motivos para estar llorando entrecomillado porque no tiene las motos. Siempre hemos dicho nosotros aquí que lo que tiene que hacer es ser un gladiador y luchar como un y lo va a seguir haciendo. Lo que hizo Mugello, le pedimos hacerlo ya en Qatar y lo hizo Mugello. Ahora, pues poco a poco va a estar ahí y va a estar ahí. Ahora, la presión que aguanta el chaval, sí. ¿Cómo lo veis? Bueno, estar allí si encuentran algo que le dé la presión esta por confianza. parte de todo, la atmósfera, la presión propia mediática. También. Lo que se presupone, ¿no? De tener a Marc tan fuerte. Claro, para él es duro, el tío aguanta y lo prueba, y por lo tanto hay que aplaudir las primeras 6 vueltas que nos ofreció. Gracias, aunque luego pasó lo que pasó. Yo pensé, prefiere irse al suelo a dejar la batalla, a ceder en la batalla. De hecho, vimos a un Peco en los zapatos de Marc, o sea, siendo igual de agresivo que Marc, y Marc muy conservador. Y muy tranquilo y muy cerebral para no cometer errores esa batalla. Porque tenía ese margen, porque tenía ese margen. O sea, muy inusual que Marc Márquez se quede a un segundo plano en esa lucha. Inusual cuando vas sobrado no es inusual cuando vas apurado. Hombre, es claro, que tiene margen. Con la Honda. Pero dime en los años anteriores a un Márquez así de recatado y cerebral. Pero con la Honda dices. Nunca. Con la límite. Nunca. No podía. No, pero en 2019, por ejemplo, cuando dominaba con la Honda, siempre era agresivo. Siempre. Bueno, pero también tiene 5 años más. Por eso, pero por eso digo que Marc ha madurado. ¿Crees que tiene los errores de esta temporada? Ha estado 3 fuera. Por eso. ¿Crees que los tiene muy presentes las caídas que ha tenido esta temporada? Que siempre decía, ostras, no me puede pasar lo mismo que en Jerez, por ejemplo, o que en Austin. Él sabe que en el momento de los toques y del contacto hay mucho riesgo de una caída y es lo que quiere evitar. Entonces dice, me quedo atrás. No me caliento. Y luego en las siguientes vueltas que el ritmo cuente, ¿no? Que el ritmo hable.
Sí, Pasa es que sí. además vimos como una evolución de Marc a lo largo del fin de semana. Tuvo su, entre comillas, peor viernes. Ya me cuesta decir peor viernes cuando hizo un cuarto en el FP1 y un tercero por la tarde. Imagínate. Pero es verdad que en comparación a otras sesiones de este año, Sí, pues no tenía esas, la dominación de Exacto. Aragón, está claro. O Austin o y fue a más. Saxerin. Y de hecho, Alex, recuerdo que comentó, yo pensaba que llegaría este fin de semana y podía rascar algún puntito a mi hermano. Pero dice, cuando ya vi la carrera del sprint del sábado, ya dije, no, otra vez la misma película. ¿Qué opináis de que Alex siempre acepte el estar por detrás de Marc? ¿Es cuestión de que no puede más, que le tiene mucho respeto a su hermano? Nunca le intenta adelantarle en las frenadas, como Pecco en las primeras vueltas, por ejemplo. Si has nacido al lado de Marc, lo has visto crecer, mejorar, entrenar, es un tema de aceptación, pero desde así. Sí, pero bueno, ahora mismo a nivel de velocidad están parejos. Pero es que tiene más de perder Alex en intentarlo que Marc tiene ese punto que Alex sabe que tiene y esa aceptación pura. Lo cual quiere decir que hemos visto muchos entrenos a Alex por delante de Marc, por ejemplo. Que sí. A nivel de velocidad de una vuelta. Pero la media es la que es. Entonces yo creo que Alex sabe que el día que Marc esté un poco, por la razón que sea, no al 100%, entonces, porque el otro día bien que lo probó también, ¿eh? Sí, que se pero puso a liderar la carrera. Pero cuando había tres, cuando estaba Pecco ahí, cuando estaba detrás de Marc. ¿Sabes lo que yo me pregunto? En cambio, Pecco sí que con Marc, siendo inferior, medio segundo más lento, sí que la atacaba en las frenadas. No, pero en cambio Alex dice... Bueno, pero Alex tiene sé que Marc es superior y me quedo aquí. Tú has dicho antes y no de me los caigo, pilotos sensibles ¿sabes? y de los pilotos. Alex es un trabajador, un tío que sigue aprendiendo de su hermano, entre otros, y sigue mejorando. Y yo lo dije en el último programa, por mucho que digamos, teníamos que ver una lucha directa, teníamos Marc Pecco, que nos está viendo, y la que estamos viendo es Alex Marc. Y por lo tanto, el que ha crecido más, aparte de coger la moto 24, es Alex. Alex se está haciendo impecable, si es que no ha cometido apenas un error. O sea, de podio. Increíble. Yo siempre espero. Ahora esta carrera le va a costar y siempre está ahí delante. 9 carreras sprint de Alex, 9 podiums. Yeah. ¿Tú qué teoría tienes, Rubén, de Alex con Marc? No, la inteligencia que está demostrando Alex Márquez es que sabe que tiene un recorrido como carrera deportiva todavía, porque se ha demostrado, Ramón lo ha dicho ahora mismo, Marc Márquez desaparece 3 años por lesiones, vuelve y está ahí de rápido, porque a un piloto no se le olvida de ir rápido en moto. A los 20 es cuando llegas tu mejor talento de gas y entonces evolucionas este gas para mejorarlo y aplicarlo en todos momentos con tu mejor calidad, que es lo que está haciendo Márquez ahora. Márquez sabe cuándo darle el gas, en qué momento. Márquez, sus malas carreras son ahora victorias, sus malas carreras y sus buenas carreras son pulverizar. ¿Vale? Y Alex aprende de su hermano, como quien dice Ricard, y se demuestra que cuando Márquez se jubile, de aquí 2 años, si Alex coge esta bagaje de estar ahí fuerte... Ojo, eso es noticia, de aquí 2 años ya. Un par de años, o sea, 3. No va a aguantar como Marc yo también opino tenga así, mala suerte y se lesione, tal, bueno, está pues, ahí. Pero igual, quiere decir que desaparezca. Si Marc gana 2 títulos y se va, como Alex marca esta diferencia versus los rivales... Cuando Marc desaparezca, te gana 3 títulos mundiales, pero con una mano, Alex Márquez. Es un poco como la época de Duhan Dominador, que estaba Alex ahí detrás, marcando pared, sí. Que estaba esperando, que estaba con él, pero cuando podía... Pero ¿qué ha dicho Ricard? Ricard se ha dicho, uno es un creador y otro es un soldado compañero del general. Es decir, Alex sabe copiar a la perfección, respetar, aprender tal y cual. Y Marc es un creador. Marc, cuando le tiene un problema a la moto y tiene un problema de grip, camaleónico. Cuando tiene una situación, camaleónico. Lo del cuarto el viernes es normal. Tienes 5 pilotos italianos que están ahí en casa jugando y cuando entra en Mugello los italianos van muy rápido. ¿Vale? Entonces Marc en un día malo hace cuarto. Quiere decir que es una situación normal. Sería primero. Entonces yo creo que Alex lo que ha hecho es aprender muchísimo. Le acompaña que cuando lo que explicamos en invierno es que viene de la 22, que lo hizo muy bien, se relajó, pensando que la 23 le iba a hacer luchar por ganar, como se relajó y viene su hermano, la 23 va peor y cuando ha vuelto a la 24 le han dado como una doble moto, porque le han dado lo que tenía de la 22 mejorado, ¿vale? Y ahí es el salto de calidad que ha hecho, sumado que su hermano se ha ido del box y se ha quitado presión, pues todos estos pequeños detalles, como decía siempre Ricard, que suman.
Todos los detalles. ¿Lo veis batallar con él en alguna ocasión? Si mejora su velocidad. Cuando gane el título mundial Márquez, le va a ganar 3 carreras. Se va a sacar presión. Ese es mi punto de vista. Le va a ganar Alex a Marc 3 carreras. Este año. Sí. Si Marc gana el título, cuando Marc gane el título, que ya no hay Pero tal, yo creo que Alex le va ¿Le va a ganar o le dejará ganar? Pero eso quiere decir que se está guardando algo, Alex, entonces. Eso es otra. No es que se esté guardando. Podría hacer teoría dice eso. Podría hacer lo que hizo Pecco el otro día, pero sabe que va a acabar la carrera como va a acabarla. Entonces, eso sí que es inteligente. Sabe que si me pide más a sí mismo, luego le va a ir en contra. Entonces, ¿qué dice él? Me sé frenar hasta donde tengo que llegar. Es para el su control. interés es la mejor estrategia. Sí. Para nosotros como espectadores me gustaría ver un poco más de lucha. Por eso yo quiero que cuando gane el mundial, yo cuando Marc gane el mundial, igual valora muy bien los riesgos, ¿no, Alex? Tú que tienes los números marcados. Viendo el nivel de su... este año completamente. Puede que en Japón Yo creo que mide o en todo. Australia Siempre ha sido un piloto que se caía bastante en los años anteriores, pero este año parece... Este año se Súper están cayendo calculador. poco, debo decir. Porque ahora En que general. hablábamos de las horquillas, de ese feeling de adelante de la Ducati, el año pasado se caían, acordaros mucho de aquella manera de, uy, he perdido el tren delantero, Martín, Pecco. Este año no se caen tanto, ni ganas que tengo, pero el límite con esta Ducati parece que lo tengan más controlado o asumido que en otros años. Avisa más. Correcto. Pero no solo la Ducati, porque al final la horquilla, todo el mundo lleva la horquilla larga. ¿Será que la horquilla te avisa más y no se cae? No solo Ducati, se cae menos la gente en general. Sí. En general. Ahora que estabais comentando esto de la posibilidad de Alex, ¿no?, de poderle ganar a Marc, recuerdo, por ejemplo, no sé si fue en el 19 cuando ganó el título en Motegi, las siguientes carreras, como ya estaba libre de tensión porque se había llevado el título, Marc, vinieron caídas, pero en todos los grandes premios de forma consecutiva, ¿no? Y digo, igual cuando gane el título, dice, ahora sí que voy a exprimir al máximo. La carrera de ayer, si Marc hubiese ganado ya el título, no se hubiese comportado. Hubiese asumido mucho más riesgos y con un Pecco así de caliente y un Marc caliente, la cosa hubiese acabado quizá de otra manera. O sea, si no hay caída de Marc, ¿no veis oportunidad de una victoria de Alex, por ejemplo, yo o sí de que la veo. Pecco? Yo no creo Sí, que en Marc algún consiga el circuito- 100% de efectividad en todas. De hecho, Es que si ha ganado aquí, veremos en De Assen. hecho, Alex ganó, ¿no? Una carrera. ha ganado una Ha carrera ganado y una sprint. sprint. No, Sí. ha ganado una de cada. Sí, sí. ¿Y qué hizo Marc en esas carreras? Pues ¿Se mira, cayó o terminó? En la que ganó la sprint, Marc hizo segundo, y en la que ganó, que fue en España, en Jerez, Alex, pues hizo el 12, porque se cayó, se cayó. acuérdate, Y siguió. en la 7, o en la 9, Por eso, perdón. que cuando gane el título, yo igual- creo que Alex le va a ir a Sí. y no le va a dejar su hermano. Y no le va a dejar. Bueno, depende también Yo su creo que situación no. en el campeonato. Si Pecco le ha recortado Pero sí. mucho y está en peligro, igual sigue con esta Pues mentalidad al ritmo- conservadora, entre al ritmo comillas. que va, Alex, Pero ¿creéis Alex que- le va a dar a Pecco. ¿No creéis que Pecco puede un poco igualar este rendimiento en las próximas carreras? Ojalá, por el bien del espectáculo, ojalá que sí. ojalá. Si la moto por reglamento no se puede cambiar mucho, No se no puede lo va a cambiar. cambiar radicalmente ese No feeling. se puede cambiar el motor. Lo demás puedes cambiar, menos aerodinámica, que tienes 2 updates. Lo demás puedes cambiar lo que quieras. Sí, lo que pasa que tú ya lo sabes. Yo me acuerdo cuando traía motor nuevo, que en el banco era la maravilla, y la pones en la moto y sí, pero no. Y al final la moto nace por el motor. Si no puedes cambiar el motor y el motor no es que sea ni bueno ni malo, no te va bien para tu conducción, ahí tienes poco que hacer. Porque al final es lo mismo de los settings. Al final una Ducati es una Ducati y será siempre una Ducati. Tú coges una Honda y la calcas y le pones exactamente la misma medida y pesos y todo, y seguirá siendo No, una y hay otra Ducati. cosa más, hay otro punto más, que esto también creo que no lo hemos comentado, es que cuando tú ruedas solo es una cosa y cuando ruedas en grupo te fuerzas a ir con su línea muchas ocasiones para no perder el tren o para no perder la posición, y esto hace que tú conduzcas diferente a lo que tú estás acostumbrado. Entonces, si Pecco tiene un problema con ese tren delantero y lo compensa con su talento y habilidad y una puesta a punto o unos frenos, con ese espacio de frenada, el 355 frena diferente que el otro, momentáneamente, o sea, en un espacio-tiempo. Si te vas detrás del grupo, las primeras 5 vueltas, si te tienes que ir con ellos, vas a rodar con ellos, con su línea, con su trayectoria y todo. Entonces, esto todavía aumenta tu riesgo de tren delantero. Y es lo que le pasa un poco a Costa, que se quejaba, que cuando va solo, tiene capacidad de hacer cosas solo. Cuando va en grupo, frena como los demás, fuerza el neumático, o como hace Quartararo, ¿no? Que cuando se ve en el grupo,
no puede ir rápido. Entonces, esto pero Pecco no solo se queja en carrera, ¿no? Se queja en general. No, en general. También cuando va solo. Pero se le aumenta mucho cuando va en carrera con otros, porque funde el neumático. Hombre, y más encima que tiene que forzar más porque Marc va rapidísimo. Pues esto mismo. Entonces, claro, se lleva sustos como en la última curva y casi. Esto, claro, tendencialmente esto no tiene pinta que vaya a mejorar. Porque cada día Márquez va a ir más rápido con esta moto. A ver. Y Alex también. Entonces, él cada día tiene que ir más rápido con este problema. Van a ir buscando cosas y igual alguna cosa que busca encontrarán algo de mejor. No, pero seguro. Cambio radical. Pero también mejora Márquez, Alex y Marc con esta moto porque van cogiendo confianza con la moto. Cada día es más rápido Márquez. Entonces, cada día va a ir más rápido Pecco con el problema arrastrándose. Entonces, sí que es verdad que va a mejorar el problema, pero también va a ir más rápido, ¿no? ¿Se lo va a mejorar? No lo sé, porque es lo que decíamos, no es fácil encontrar la solución para un problema que es de sensaciones. Sí. Para un problema físico, esto no, tiene poco problema. O sea, si dices, no, es que la moto tiene demasiado transfer, esto no cuesta nada solucionarlo. El problema es cuando dices, no, es que no me la creo. Entonces tienes que probar cosas como lo del freno. El freno, al final, cuando tú ya tienes la suficiente capacidad de frenado, poner un disco más grande solo te sirve para que te cambie un poco la presión. ¿Frenas igual? No, pero es que te cambia las masas, te cambia el comportamiento de la moto, no de la frenada de la moto. Sí, pues esto es parar la moto en un pelín menos espacio, entonces el punto crítico donde cierra... Pues es cuando la cambias. El efecto giroscópico varía. Que te cambia el feeling de la moto. Y parece decir, no, ahora sí, ahora me fío más, pero no porque frenes mejor. Mira, la gran diferencia para mí, entre Marc y Pecco, es que Pecco es un tío de frenar recto, soltar y entrar, y Marc es el tío que frena hasta el ápice o un poco más. Esto es una gran diferencia porque hace que la moto, la misma, idéntica, y tú le pones el mismo setting, se comporta completamente diferente. ¿Por qué? Porque el piloto la está conduciendo diferente. Es que de hecho el setting de Marc y de Pecco seguramente será súper diferente. Pero han probado el mismo. O sea, Pecco en la situación que está ha probado. Seguro, ha probado de todo. Hasta el de Alex. Pero lo ha probado en fin de semana, porque tienen tan pocos test que... No, exacto, en fin de semana. Tener kilómetros de test es imposible. Pero esto lo hemos comentado a veces. El problema, si tú con la tensión, con el poco tiempo que tienes y todo, es muy complicado. Pero en la situación que está, si le diese la sensación de que puede ser el camino, vale, sí que es por allí. Pero si tú dices, yo tengo un problema, pero con el setting de este tío que va rápido, aún voy peor. Esto es el problema grande. Por decir, ¿sigo lo que hacen estos tíos que van bien? ¿O voy por mi camino que voy contrario a lo que van los demás y que tampoco me sale? Pero si tú pruebas algo de los demás y dices, no, es que a mí no me va, ¿qué haces? ¿Sigues con esto o sigues tu camino? Esto es un dilema. En mi carrera, cuando pruebas algo, tiene que ir claramente mejor. Y tienes que ir claramente mejor en el tiempo. Claro, Si te quedas el mismo tiempo y va un poco mejor, pero no lo tienes claro, malo. Pero el problema, cuando el otro, con lo que tiene, está ganando, te está masacrando, y tú dices, yo voy a probar esto, evidentemente, y esto no te funciona, ¿qué pasa? Que lo que lleva Marc es muy parecido, o en piezas es igual que lo que lleva Morbidelli, lo que lleva Aldeguer, lo que lleva Alex y lo que lleva Di Giannantonio. Y solo hay uno que va con la horquilla, con la 735. Sí. Entonces tú dices, 5 les va bien y a mí no. ¿Qué hago? ¿Sigo el camino de estos 5 o hago mi camino solo? Porque nadie más lleva esto. Me voy solo a ir por allí. Es un dilema. No sé cuál es la solución, pero que el dilema este lo tiene seguro. Pero la diferencia clara, una sola, el punto es que Marc Márquez vive derrapando con el tren delantero. Quiere decir, en todas las frenadas él le habla al tren delantero y encuentra el límite muy rápido. Y él va rápido a partir de que pierde el límite de este neumático delantero y construye todo el rato saber dónde está este tren delantero. Pecco, quizás entiendo, o mi entender es que es al revés. Exacto. Él es todo perfecto y cuando quiere apretar el último momento es cuando cierra el tren delantero. Como no tiene feeling, lo pierde. Y cuando lo pierde, no está control. Acostumbrado a vivir esa situación. Esta es la diferencia real para mí entre los dos pilotos. Esta es la más real. Y ahora ha llegado el momento de hablar de nuestros amigos de Yasuni, que os quieren dar a conocer uno de sus productazos, que es el nuevo variador HP Race, que logra una mayor sensación para el piloto. Entre las diferentes ventajas que ofrece este variador HP Race tenemos que incrementa la aceleración, ya que el gas se transfiere de manera directa a la rueda. También garantiza una entrega de potencia instantánea, notas muchísimo más par.
Y otra de las ventajas es que funciona con efecto freno-motor, por lo tanto, en pista, por ejemplo, ayudará en las frenadas y en circulación normal, pues te ayuda, ¿no?, en ese punto de seguridad cuando vas a decelerar. Confían tanto en su producto, han utilizado unos materiales tan premium que ofrecen 5 años de garantía, o sea que esto es sinónimo de máxima confianza y fiabilidad. Y aquí en la mesa tenemos a 2 personas que lo han probado, por cierto, tanto Ramón Forcada como Jorge Lorenzo en el T-Max. Vosotros, ¿no? Ya lo habéis podido vivir en vuestras propias carnes. Sí, sí. La ventaja que tiene, la gran diferencia para mí de este variador, es que hay mucha posibilidad. Al final, donde lo he probado yo, que es en prototipos y en cosas, tienes pilotos diferentes y motores diferentes. Tú lo pones en una T-Max y todas las T-Max de la calle son iguales. Ahí no. Cuando tú juegas a copas pequeñas y cositas de estas, cada uno hace su motor, uno tiene un motor con bajos, el otro sin altos, y te da la posibilidad de adaptar el variador a tu motor y a tu piloto. Esto es importantísimo. La característica de este variador es los pesos tienen una forma trapezoidal, con lo cual no giran, y así puedes dar la zona de contacto con la campana, la puedes hacer exactamente al radio que necesitas, y esto te da la posibilidad de adaptarte, como te digo, a lo que quieras. Luego hay diferentes campanas, hay diferentes ángulos de polea, y lo bueno para mí, para lo que yo lo uso, que no es para ir por la calle, es esto, lo adaptas a tu moto como quieres. Pues dicho esto, ¿os parece bien que escuchemos las declaraciones de los protagonistas del podio y seguimos con el debate y cambiamos de marca, por cierto, que hubo también cosas muy interesantes para analizar? Eso es lo que dijeron los protagonistas. Sí, seguramente es el más especial de mi carrera, ¿sabes? Mi primer podio en MotoGP aquí y Mugello, siempre Mugello, haciéndolo con la librea especial enfrente de mi afición, como tú has dicho, así que súper especial, no como una victoria, pero muy cerca. Estoy seguro que Alex no estaba empujando al 100%, pero también yo estaba llegando bastante rápido porque he salvado muchísimo la goma trasera, así que las últimas 2 vueltas tenía goma para ir y seguir con mi ritmo. Así que ahora hablo con el boss del circuito y hacemos la carrera 2 vueltas más para el próximo año. Contento de este fin de semana, contento de estar aquí. Antes de venir ya sabía que estar por delante de las motos rojas aquí sería difícil. Siempre tienen un poquito más y aquí es donde aprietan todo, pero bien, hemos estado al menos delante de una y cerca de Marc. Es verdad que aquí era uno de los circuitos donde podía o pensaba que podía recortar puntos a Marc y no ha sido así. Ha hecho un trabajo mejor que nosotros. Las curvas donde él perdía mucho normalmente, ha conseguido con esta moto ser rápido y poderse camuflar, ¿no?, un poco. Esa pelea, cuando la he visto, honestamente no me la esperaba en ese momento de la carrera. Y en ese momento he dicho, espera, tío, no puedes aquí tirar neumático o utilizar energía que en ese momento no servía para mucho. Espera un momento, espera ahí. Cuando Pecco ha cometido el error en la 15, que se han puesto en paralelo, he cogido ahí un buen rebufo porque si no me era muy difícil colocarme en paralelo a ellos y atacar ahí, ¿no? Luego en la 3 he dicho, vale, ahora tira. Al final lo he pagado un poco, casi me pilladilla, pero esa era la estrategia mía de carrera. La verdad que, bueno, se ha trabajado mucho más que Mugello, se ha sufrido más que Mugello, se ha ido más, que en Aragón. Se ha ido más el límite que Aragón y sobre todo lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido las primeras vueltas con ese cuerpo a cuerpo. Pecco ha salido con muchísimas ganas, pero claro, se tenía que gestionar gomas, pero a la vez atacaban, entonces he decidido mantener un poco la calma y ya cuando pasaran esas 7-8 vueltas empezar a imponer el ritmo que había tenido en entrenos, aunque era más lento porque la pista parecía que patinaba más. Y una vez más el principal rival lo tenemos en casa de verdad. Claro, has clavado la bandera a lo Lorenzo. Pues ahí está Lorenzo, claro que sí. Hola Jorge. Vi ayer que hacían el reportaje y la clavaste, sí, copyright, ¿no? Y este año pues le he sumado esa explosividad a la gestión de carrera a últimas vueltas, que es cuando me encuentro más cómodo y contentísimo de haber ganado aquí en Mugello, una pista que venía con la mentalidad de verdad, os lo prometo, de defender, de intentar perder los menos puntos posibles, pero ayer ya vi que podía ser posible la victoria y hoy lo hemos intentado. Pecco ha salido con muchísimas ganas, como se ha visto, pero bueno, tenía todo el rato, me repetía lo mismo en la cabeza, la carrera es muy larga y paciencia. Bueno, una vez los hemos escuchado, nos queda comentar una de las acciones que vivimos ayer en carrera, que fue ese toque de Morbidelli, uno de tantos
que llevó a Maverick Viñales, por desgracia, al suelo en un fin de semana que estaba haciendo el piloto de KTM. Espectacular. ¿Cómo visteis? ¿Os parecía una sanción flojilla para lo que supuso? Yo lo dije en Dazón, para mí floja. Eran 2 long lap penalties. Como mínimo. Uno es insuficiente. Porque fue tan clara y tan bestia el toque y que Maverick se cayese. Al final terminó la curva en lo verde. No hacía la curva. Jugó a los bolos. Yo no sé si calculó mal la frenada, si el freno, si no cogió bien el freno, lo cogió demasiado tarde. Es raro porque Morbidelli es un piloto bastante cerebral y tranquilo, Ramón lo conoce bien, pero me pareció una maniobra de rookie total. Lo que está claro pero es que rookie no del mundial, sino rookie de... lap me pareció muy poco para, digamos, lo que Maverick tuvo que sufrir, que fue una opción que tenía de hacer una buena carrera que se acabó. Así que yo le metía, un drive-thru. Una penalización mucho más dura en este caso. Pero bueno. Para situaciones así, ¿creéis que hay que tener en cuenta un poco el historial? O sea, si es reincidente, claro, hay que ser un poquito más severo. Hombre, porque es que al final se está viendo involucrado bastantes veces en este tipo de acciones. Con David Muñoz han sido así, han sido duros porque ha sido reiterativo muchas veces, aunque en el caso de la acción de ayer yo no estoy de acuerdo en que no era sancionable, hablo de Moto 3, pero con el tema de a mí me dejaron una carrera sin correr. Sí, en Turquía, 2005. Me acuerdo, algo así, ¿no? No, fue en Motegi y Malasia no corrí. Ah, bueno. Pero la acción era en Turquía. No, fue en Motegi, en la última vuelta. Con De Angelis y... En todo caso, yo para mí la maniobra de Morbi mucho más. Pues yo donde veo grave la maniobra de Morbi no es en que si se salta el freno o no, es en leer de que veía desde el primer día Maverick Viñales fuertísimo este fin de semana con una KTM que traza diferente que la tuya, que lo sabes ya de antemano. Es ahí donde ve la acción. Es que premeditadamente él no es consciente de saber que está no con otra Ducati, que puede entrar en paralelo o puede hacer cosas, porque lee que todo el fin de semana Maverick está ahí luchando y que va a darlo todo para esa carrera porque va a estar ahí y va a defenderlo. Tú sabes cuando un piloto cierra las curvas en todo momento porque tú estás... Error de cálculo total. No, de cálculo y saber que como cuando está Acosta delante, tú sabes que Acosta cierra las curvas diferentes que tú, que trata diferente que tú y que si tiene una oportunidad la va a luchar como oro. Y es ahí donde yo creo que Morbidelli no meditó bien esa acción, no porque te equivocas con el freno o no, es que sabiendo que está luchando con alguien que iba a darlo todo y ya lo sabes de antemano, busca otro lugar o busca otra situación para hacerlo. Luego, como dices tú, la KTM y la Honda son motos más ágiles que entran un poco más rápido, cerradas, más cerrada en la curva, y la Ducati siempre es una moto más tosca. Es ahí donde él lo sabe, y él lo sabía. Es ahí donde creo que él no valoró o infravaloró ciertas cosas, que ahí yo creo que sí que le veo la unidad. La acción que se puede tocar con alguien, esto pasa. Son MotoGPs y pasan. Pero estaba muy cerca de Maverick, o sea, no, estaba muy cerca. Por eso, y entró, por error de cálculo. Cuando Maverick ya estaba entrando a la curva, el tío entró. No, pero error de cálculo sabiendo que una KTM cierra antes la curva o que una Honda cierra antes la curva. Y tened en cuenta que a nivel de vuelta rápida, que por cierto la hizo Morbidelli en carrera en la vuelta 2, hay milésimas, pero milésimas entre Maverick y Morbidelli. Quiere decir que Maverick, ni mucho menos, estaba yendo lento delante de Morbidelli. Por lo tanto, para pasarle lo tienes que tener muy claro. Y ahí la verdad es que quería aspirar al podio, tenía mucha presión. Maverick también. Entonces, al final, el que se vio perjudicado, más perjudicado, ya sabemos quién fue. Por lo tanto, la penalización, insisto, para mí, débil. Al final, él hizo una doble long lap involuntaria porque en el primer intento se salió por el exterior y tuvo que repetirla. O sea que, como me metieron una long lap, pues ya la hago yo. Sí, solito. El problema de las penalizaciones, yo no sé cuál había que poner. El problema es que hay muchos deportes que la penalización beneficia al que ha sufrido el daño. En las motos no. A Maverick, que le pongan 3 vueltas o 37, él está fuera. Al final, si tú vas a castigar al infractor, pero no vas a resarcir al que ha sufrido el problema. Esto para mí es a veces complicado decir, ¿qué se merece? No, ¿qué se merece? Y a Maverick le puedes devolver la posición. No. Sí que te va bien para evitar que lo repitas, pero para mí no es trascendental decir, pues para mí sí, porque yo una vuelta o dos o si tres, las multas de tráfico no fueran, y lo digo así porque creo que hay que ser honesto, no fueran duras y en los puntos y tal, pues no me aguantaría ir a 120. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque son duras y si lo fueran menos, pues igual
Entonces, al final, el ser humano necesita que la dureza para que algunas cosas nos entre, y creo que es así. Entonces, las penalizaciones tienen que ser duras, y más cuando hay reincidencia. Eso es lo que vengo a decir. ¿Y cómo visteis a Maverick? Porque estuvo haciendo un fin de semana muy bueno de nuevo, está siendo súper sólido en los últimos grandes premios, el cuarto en la carrera del sprint ya un poco anticipaba lo que podía hacer en la carrera del domingo, y él dijo, me dediqué las primeras vueltas a gestionar gomas, o sea que se veía con muchas posibilidades de tener una segunda mitad de carrera muy buena. Luego es verdad que pasó eso y le arruinaron esa opción, pero ¿creéis que incluso podía haber luchado por el podio? A mí me encantó cómo pilotaba el sábado. En los qualifyings y en los entrenamientos, o sea, hizo de una moto inestable, que es la KTM, de una moto bastante estable por su pilotaje y cómo lo estaba gestionando, sobre todo en esas salidas de curva, descolgándose de forma muy fina con el gas, la moto era súper estable. En cambio, Pedro se le veía moviéndose un poco más y sobre todo Bastianini todo el rato moviéndose, incómodo. En cambio, Maverick súper fino, hizo un gran qualifying, le faltó ese último sector que las Ducati eran superiores, y de hecho le escribí que me encantaba cómo estaba pilotando y le gustó. Pero sí que me esperaba que las KTM o incluso las Yamaha estuvieran mucho más cerca en carrera que las Ducati, y fue al revés. Estuvieron mucho más cerca una vuelta en entrenamientos que en carrera. En carrera con neumáticos gastados y más calor, las Ducati fueron superiores. Sí, es el problema, sobre todo de Yamaha, bueno, por lo que me han comentado. Cuando hay grip, es que al final la moto sigue siendo igual que cuando estabas tú. Con buen grip la moto va muy bien, cuando hay agua, cuando hay baja el grip, la moto tiene poco grip mecánico. Porque pasa mucho tiempo en el ángulo, más que las otras. Sí, pero tiene poco grip mecánico, luego no acelera. Aparte el motor no es el más potente, ahora el motor está bien. No, el motor corre, ¿eh? Sí, no le pasaban, ¿eh? Las Ducati. Sí, pero no es el más potente, o sea, está bien, está mucho mejor. Pero había años donde perdían 10, 12 kilómetros. Me acuerdo con Fabio, no sé, 3 o 4 años. 3 años. Perdía, lo pasaban. No, ahora de motor está bien, ya digo, quizá no es el más potente, está bien, pero les falta el grip, le falta la aceleración cuando las condiciones están malas. Por eso a una vuelta Fabio está haciendo las clasificaciones últimamente espectaculares, pero luego cuando tiene que mantener el ritmo durante toda la carrera, ahí no puede. Ni KTM parece que le pasa un poco igual, aparte de Maverick. Por eso, porque para mí es el único que ha entendido. Tú ves el pilotar a Maverick en las primeras vueltas y a Pedro parece que es la última vuelta y Maverick sea la primera y que va a conservar lo que dijo él. Maverick estaba ahí, bueno, ya lo comenté, estaba muy contento con todo lo que le explicaron, el feeling con KTM, y esto es importantísimo. Yo en Maverick estoy viendo lo que tú has explicado de tu época de Ducati, que la experiencia, los años y el saber tal está haciendo una colaboración técnica con la marca, en este caso con KTM, y están llegando y teniendo un camino, como tú has explicado en tu época de Ducati. Y Maverick, estoy convencido que la base de la moto de Maverick, además por el pilotaje que tiene Maverick, acabará sirviendo para más pilotos, porque es un pilotaje muy fino, realmente muy fino. Y luego está Costa, que tengo solo que decir que no acabé de entender que tanto en la sprint como en la carrera montara un neumático delantero totalmente el único, sobre todo en la sprint. Que dije, pero ya lo hizo en Aragón eso. Sí, no. Y le salió bien. Pues aquí le salió mal, pero claro, cuando por 2 veces montas un neumático el único de la parrilla... El estilo de Acosta es muy particular, ¿eh? Sí, Binder no lo montó también en la sprint. El domingo no, pero el sábado. Todo el mundo, sí, Binder. Lo único que se cayeron y tampoco pudieron tener la información. El sprint, los 2 al suelo. Bueno, a ver, que si le hubiera salido bien le estaríamos aplaudiendo, ¿eh? También es verdad. Pero es raro, ¿no? Que sea el único el domingo que monta ese neumático. Seguro que se encuentra mejor, seguro que lo has probado ambos. Y otra cosa más es que Maverick es una persona que cuando hay menos presión a su alrededor también lee la lectura y crece como piloto. Él lee ahora una cosa muy rápida y muy sencilla. Pedro Acosta tiene líos en KTM porque si me voy, que no me voy, que hago esto, que tal y cual. Binder que Bastianini que va mucho más lento. Y Bastianini que entró ya mal pie en Tech 3 porque cerró un contrato a última parte de la temporada que depende cómo lo hubiesen tenido que cerrar. Si tuviese tenido una alternativa no hubiese cerrado ese contrato. Entonces, desde el primer día Bastianini ya no estaba a gusto ahí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Maverick,
cuando se aísla de ciertas situaciones, es alguien que tiene un talento descomunal, lo ha demostrado. Pero y se ve muy, muy positivo, más de lo normal. Se le ve ese es el cambio positivo. de Maverick. Pero pues eso Porque mismo. empezando tan mal como empezó la pretemporada, se podía haber hundido. Maverick está siendo en eso. Ese es el cambio que yo he visto. Insistió, la positividad, la insistió. aceptación de las situaciones malas. Sí. Vamos, un comportamiento y una actitud que le está llevando a donde le está llevando. Incluso la reacción después de la caída con Morbidelli. Sí. No fue una reacción. Bueno, la inicial sí. Pero le duró poquito. Lógico. Pero era lógico. No, es lógico. Pero ha tenido peores, ¿eh? Es igual, pero la del, como tú dices, después del momento puntual. Bueno, eso se le llama madurez. Hombre, el calentón del momento. Yo cuando vi en la pretemporada que estaba el 15, el 17 y tal, digo, uff. Preocupante. Sí, pero aguantó. Malo. Por eso te digo, que insistió, bueno, no sé. Pero porque también porque estaba Bastianini también el 17, quiere decir que no es que estuviese Bastianini ganando carreras si él estaba el 17. Ya, pero quiero decir, en otra época Maverick se le cruza. Yo llevo 3 programas lo manda todo que al carajo, ¿sabes? Veremos a una KTM quedan ganar. pocas motos para mandar al carajo. Quiere decir que también esto no lo lee, bueno, pero ¿no? la madurez, ¿no? Ya tiene. Sin duda. ¿Cuántos años tiene? ¿32? No, 30. No, 30, ¿no? 30 pelados, creo. Todavía es joven, ¿eh? También pienso cuando él demuestra esta actitud en el equipo, ¿no? A pesar de todos los problemas financieros y todo lo que se está moviendo en KTM, el ver a tu piloto motivado con esa actitud siempre en positivo también ayuda a la gente, ¿no? Que, ostras, al final esa preocupación la tienes como miembro del equipo. Y él, sin embargo, está tirando del carro perfecto. A mí me está encantando esta versión de. Y en teoría está en el Team B. Tuvo unos inicios muy difíciles. O sea, todo pintaba que psicológicamente lo iba a notar, pero fue al contrario. Ha ido de menos a más, claramente. Sí. Y ahora que estamos hablando de KTM y de Yamaha, ha habido una serie de temas de mercado que afectan a estas marcas directamente. En principio se iba a anunciar en Mugello ese fichaje de Toprak, que iba a ir al Pramac Yamaha, pero se adelantó la comunicación de este movimiento. Y también hay otras posibilidades, ¿no? Otros posibles movimientos como Pedro, que se habla bastante, lo de Jorge Martín. ¿Tenéis alguna novedad? ¿Queréis opinar sobre este movimiento de Toprak? ¿Cómo lo veis? A ver, yo tengo informaciones. Evidentemente no voy a decir la fuente, pues soy un caballero, pero os la podéis imaginar. A ver, son 2 situaciones diferentes, la de Martín y la de Pedro, por el propio contrato. O sea, Pedro tiene un contrato de 2 años y no tiene ninguna cláusula especial que le pueda liberar de ese contrato. Solo un acuerdo entre ambas partes podría hacer que se separaran los caminos. En cambio, Jorge Martín, cuando negoció con Aprilia en su momento, él quería un contrato de 1 año. Pero Aprilia insistió, 2 años, y al final aceptaron, pero poniendo una cláusula clara, que era que él, por parte del piloto, si no conseguía estar en ciertas posiciones en la 6ª, 7ª, 8ª carrera, él podía elegir de rescindir el contrato. Entonces ahí Aprilia ha hecho, digamos, no caso omiso, pero ha dicho no estoy de acuerdo, y entonces ahí la negociación con otras fábricas se está viendo comprometida, porque muchos equipos no quieren meterse en abogados y en temas delicados. Y así más o menos está la situación. Pero en MotoGP no hay un organismo que tenga que aprobar ese fichaje, dar al botón de ese fichaje. Con lo cual es un tema que si sucediese así y Aprilia no estuviese de acuerdo, sería Piloto y Aprilia que tuviesen que ir a los juzgados a verse las caras en el futuro, aunque Martín estuviese ya corriendo con otro equipo. Un poco es esa la situación. Y si el equipo que le quiere fichar quiere aceptar una situación de abogados, de juzgados y tal. Pero sí que es verdad que a favor de Martín ha dejado claro en el contrato que él tiene la posibilidad, si no está en ciertas posiciones, de rescindir el contrato. No, sí, lo has explicado bien porque es la realidad. 2 puntos de vista sobre un mismo contrato. Yo tengo derecho a... Sí, pero ellos no lo aceptan porque consideran que no se han dado las circunstancias para valorar las prestaciones de la moto y el piloto. Por lo tanto, de no ponerse de acuerdo, van a acabar, como todos sabemos, en juzgados. Pero ahora disparo yo. Ya te avanzo yo, que creo, y por información,
que no les va a quedar otra que o bien quedarse Martín donde está, cosa que ni quiere él y casi diría que ni Aprilia, o bien ponerse de acuerdo en lo que siempre hemos dicho, que es en la compensación económica que el piloto va a tener que hacer con Aprilia para que le den la carta de libertad. Que no la va a pagar el piloto, seguramente. Que no, perdona, sí. Te digo porque la va a tener que avanzar el piloto y ya luego cobrará una ficha de otra marca que tú y yo sabemos y ya pues, pero claro, los números son los que son. ¿Y quién marcará? Porque esa negociación ya está en marcha. Ya han habido contactos para ver dónde está la cifra que compense a Aprilia y diga, bueno, mejor así y no vamos a juicio y a Martín. Y no tengamos un piloto también otro año más mosqueado, sin estar a gusto, Bueno, sabiendo hecho, que se va a ir. De hecho... ¿Y en Honda va a estar a gusto? Bueno, será otra historia. Será empezar de cero. Yo creo que Honda os reís, pero Honda tiene 10, 20 o 30 veces más dinero que Aprilia. En cuanto a evolución de la pagar moto, la ficha también. El potencial lo tiene ahí. Otra cosa es que lo haga, que haga una moto competitiva, pero el potencial, históricamente además, con los títulos que ha ganado Honda. El problema es que la gente dice, no, esto lo pagará Honda. No. Como tú muy bien has dicho, sí que hay un arbitraje. Y el arbitraje... Primero pagará a la fábrica, correcto, y luego el piloto lo pagará. No, claro. no. Hasta que él no tenga la carta de libertad, Honda no le va a fichar. Por lo tanto, él va a tener que llegar a un acuerdo económico con Aprilia y una vez libre de su contrato con Aprilia podrá firmar con Honda por hablar claro. Pero lo que decía yo, lo que recalcaba antes, es que al contrario que en el fútbol, que hay un organismo que aprueba los fichajes de los futbolistas, en motociclismo no hay ese arbitraje. Ya, sí que lo hay. Sí, puede ser la justicia. Sí que lo hay. Sí, la justicia en el futuro. Sí. Igual al cabo de 1 año y medio o 2 años, pero ya... Jorge, y sí pero que lo hay. Si la justicia te va a poner una cautelar y te va a decir hasta que esto se solucione tú no corres. Exacto. Eso podría ser. Entonces, claro, lo que va a hacer la fábrica es decir, vale, yo te pagaré el día que estés libre. Pero también tienes que decir que el contrato está muy claro. Esa cláusula está muy yo el clara. contrato no lo he visto. Para mí, lo que me han dicho, esa cláusula es clarísima. Pero el juez tiene que decir el sí o no. Claro. Pero ¿cuánto puede tardar un juez en decir eso? 1 año y medio, 2. 3. Pero hay condiciones. O sea, el contrato está muy claro, ¿vale? Yo me puedo ir. Pero no sé si tardaría tanto. Si te puedes ir si no corres, ¿también lo pone el contrato? Puedo decir, o sea, si tú no estás de los 5 primeros, aunque no hayas corrido por lo que sea, también te puedes ir. No pone por lesión o por nada. No pone quedaría anulado esa cláusula. No, ya está. Claro. Y está claro que no se sea por cubrieron. lesión, sea porque no vas rápido. Si Jorge, no quedas en el esta error de posición, Aprilia, no sé si esto se ha explicado. Sí, lo que pasa es que entonces Aprilia puede decir, ¿Has corrido o no has corrido? Es que esto se entiende. no pone nada. Se entiende vale. de que pase lo que pase, aunque estés lesionado, aunque no vayas rápido, aunque lo que sea, aunque haya otro COVID. Si no estás entre las 6 primeras posiciones. Perfecto. Cometieron un error muy grave en Aprilia de no cubrirse esa cláusula. O no le permitieron. O no le permitieron, da igual. Pero en todo caso, como no lo aceptan, es un tema que acaba en juicio a menos que llegue a un acuerdo. El tema que se podía haber solucionado para favor de Martín, haber puesto 1+1 y la opción la tiene el piloto. Si hubiesen puesto esa cláusula, estaba claro que no habría ¿sabes? Pero es una lástima. Que librarse de este contrato va a costar dinero. Esto está claro. Alguien. Totalmente. Vale. Sí, para mí lo interesante será, viendo cómo está yendo Bezzecchi. Es dinero solo. Sí, pero viendo cómo va Bezzecchi y viendo cómo va... No es importante. Claro, se dice claro, no pasa nada. Sí. No, cuando vuelva Martín con la moto, que volverá este año, a ver cómo va. Porque igual es que ahora no lo ha probado. Ahora se quiere ir de una moto que no ha probado. Pero da igual. Pero no es que no se encuentre bien en Aprilia, que también es que ha venido una fábrica que tiene más dinero, que tiene más historia y le ofrece mejor contrato. Sí, pero le ha dicho primero soluciona tu contrato actual. No, y se lo han dicho que lo hagan así. Claro. Por eso digo que sí que hay un arbitraje. Es que Martín no tendría ningún problema conseguir en Aprilia. Es que es lo normal. Pero para mí... Ya lo he dicho. Viendo cómo va la moto... Pero sí que hay un arbitraje. Yo quiero ver cuando vuelva a ver. O sea, ¿qué pasa? Hay alguien que se preocupa que esto no llegue a juicio. Hay ¿El alguien fichaje? que se preocupa que no llegue a juicio porque no es bueno para nadie y para el campeonato. Pero eso no es un arbitraje que acepta los fichajes como en el fútbol. No es un arbitraje legal y constituido, pero hay unos intereses que cuidar. Sabemos que hay. Hay un arbitraje claro que no lo está hay. escrito. Pero hay. Vale.
Pero no es lo mismo que sea oficial, que tienes que dar al botón. Sí, y tienes que aceptar, sin no es lo esa mismo. cláusula ¿Qué de es esa libertad. sonrisa? ¿Qué No es es lo esa mismo. sonrisa? Claro No, que no es lo mismo. Pero Quiero Jorge, decir. sin esa cláusula de libertad, o sea, carta de libertad, no le va a fichar Honda. Eso, ni Honda ni nadie. Y eso está escrito en el aire. pacto de caballeros entre fábricas, es normal. Y con un Vamos a promotor ver. que se Vamos preocupa a de ver. que se cumplan esas normas, entre comillas, porque debe de ser así. Eso va a acabar poniéndose de acuerdo en lo económico. ¿Qué más mercado, Ricard? ¿Qué más mercado? Sí, ¿tienes alguna cosa más de mercado? Miller, Oliveira, hay pilotos que no van a tener cabida A en ver, el Pramac, ¿no? creo que lo sabemos todos que quien parece tiene más números es Oliveira. Y eso que Miller A pesar de que Miller termina Correcto. contrato. Y a pesar de que Miller tiene contrato. Pero, ¿y podrían ser los dos? Pregunto yo. Porque os puedo asegurar. Los dos fuera. Hombre, pregunto en el aire. González Para tiene que contrato entre hueco, ¿no? alguien de Moto 2. Manu, no. Acuérdate que te dijimos en el último programa. No, que te habías ido. Calla. ¡Pam! Moreira. A mí me gusta mucho Yo os Manu- digo que Manu González para Aprilia sigue hablando o tanteando a Moreira. Ya lo dije en el otro programa, lo vuelvo a decir aquí ahora. Y eso que Yamaha Brasileño. también lo tanteó o lo ha tanteado. Pero Moreira está en la esfera de Aprilia, porque en Aprilia además, perdona, hoy en día tienen una plaza libre en el oficial. A hoy en día pueden llegar a mover a uno del satélite del Trackhouse arriba y coger a un Moreira. Y esa es una de las ¿A opciones. quién tiene que hay libre? también. Aprilia oficial. Hombre, Martín, ¿a quién lo sustituyes? Tú dices que no. No, Que no está libre. No, va a Es estar. hipotético, Pero hipotético. vamos, yo digo que se va a ir a Honda, pero pagando una compensatoria a Aprilia. Y lo digo así más claro, no se puede. Bueno. Me ha gustado Pero a la. nosotros nos interesa que se quede o que cambie, da igual lo que tenga que pagar, ¿no? Ya. A Como mí público, me como interesa que espectadores, esté ¿no? motivado y cuando se suba a la moto de Algas. Como espectáculo y como todo. No es nada egoísta, es algo de simplemente de que él esté motivado. Hombre, y Honda y ahora, Martín para son seguir dos- en Aprilia está son claro dos que no lo potencias. está. No lo está. Es así, A mí ¿no? me ha gustado la pregunta de Rubén que ha dicho, pero estaría a gusto en Honda, porque viendo los Hombre, resultados, sí. por ejemplo, este fin de semana, ¡buah! Tanto Yamaha como Pero Honda, en general las pero es que es lo japonesas que han está diciendo sufrido Ramón. muchísimo. Ramón lo ha dicho. Es que este piloto, Jorge Martín, realmente no ha conocido la Aprilia. Es que igual la Aprilia empieza a ir bien y el año que viene va mejor que la Honda. Es que pasan muchas Pero cosas es en que este camino. él no se va de Aprilia por no encontrarse bien. Se va de Aprilia porque tiene esa cláusula a la que acogerse y tiene una fábrica que es superior en teoría a Aprilia. O sea, No es que- no es has que- usado en Aprilia. su teoría. Superior ahora mismo en no. teoría. No, Ah, en- ah. No, historia, en presupuesto, capacidad, capacidad. vale. No de rapidez Proyecto ahora de la moto. futuro. Sí, Vale, vale. claro. O sea, has usado Aprilia para irte a Honda. ¿Eh? Esto también puede pensarlo Honda, ¿no? Mañana me va a usar para irse a Yamaha. No, No, hombre. O sea, es Como Bueno, piloto negoció un contrato que puso esa cláusula y Está en Aprilia su se lo derecho, permitió. ¿no? Está en su derecho. Es perfecto. Si pienso lo como- hubiese hecho un poco más claro, hubiese sido mejor para él, porque ahora no tendría este lío. Pero mira, este lío es muy bueno para las motos, porque esto pasa en el básquet, en el fútbol, en muchos deportes que se compran cláusulas de rescisión. antes no pasaban contrato, las motos, ¿vale? como Y en esto el va a fútbol. llegar. Ahora y últimamente, esto va a llegar, sí, esto hay va a llegar. muchos- Y hay que normalizarlo. demasiados. Jorge, y esto hay que normalizarlo. Y esto, lo que está pasando que A es mí me un lío gusta ahora, personalmente se este, puede este normalizar mercado intenso y caliente. Ya, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso es muy difícil entender hasta qué punto él ha perdido la confianza con una moto que no ha llevado. Se me hace difícil. Es decir, la moto acabó las dos Aprilia en el top 10 con tanto. Somos Perder la tradicionales, confianza. Aprilia Ricard, hubiese somos seguido tradicionales Aprilia. nosotros con el Si no corazón. está estas Honda, cosas. hubiese seguido Pues sí, Aprilia. Dave pues y Ramón, hay que la nueva tener- juventud, la Qué nueva juventud. romántico. No, pero la nueva juventud, No, la nueva juventud. a ver, cambio o sea, de moto, como si cambio de móvil. Es verdad. Bueno, y tenemos la referencia también de las otras Aprilia, ahora lo comentabais, ¿no? Al final, Bezzecchi ha tenido un gran fin de semana y recuerdo cuando él entraba en boxes después de la carrera, lo recibían con un cartel que ponía Grache, o sea, la gente está... Por la entrega que sí, tuvo. efectivamente, al final han pasado un momento complicado, con muchos cambios este año, con todo el problema que ha habido con Jorge, y al final está sacando las castañas del fuego Bezzecchi, ¿no? Y el equipo se lo está reconociendo, y al final, pues esta quinta plaza creo que es muy positiva, siempre un poco lastrada por la posición en parrilla, pero si no vemos que hay Bueno, bastante pero potencial. Aquí hay un doble mensaje de Y Aprilia. Raúl séptimos, Hay una carrera hay un muy mensaje buena. de Aprilia diciéndole a Jorge, mira, nosotros cuidamos a mis pilotos, arropamos a nuestra gente, somos una familia, tal. Ese es un mensaje sin querer o queriendo. Para intentarle recuperar o para Para que se vaya Reconquistarlo. todo, la pullita. o que ponga dinero o que se quede. Una de dos.
Hay un mensaje que quiere un resultado. Yo creo, es mi punto de vista. Sí, pero yo ya te digo, hay que ver cuando se suba la moto, porque al final el piloto, por mucho lío que tenga, lo que no hará ni él ni nadie es como estoy de lío, sí, exacto, voy despacio. No, cuando tú vas a la carrera estás allí, te olvidas de todo y le vas a dar. Entonces ver realmente, porque con Bezzecchi hemos visto dónde puede estar la Aprilia, con Ogura al principio vimos dónde estaba, con Raúl que está haciendo alguna carrera, con Martín, con Jorge Martín. ¿Esta moto dónde está? Esta es la gran incógnita que nadie sabe. Es que igual que hace 3 podios seguidos. Tú estás en el Atlético de Madrid, pongamos un equipo de fútbol. Y te viene el Barça o el Madrid. Sí, pero... ¿Y qué haces? Y tienes una cláusula que te puedes ir al Barça o al Madrid. Griezmann lo no hizo le saques esto. el tema del fútbol a Ramón, que se calienta. Jorge, pero es muy diferente, es que el fútbol hizo un ejemplo no así lo puedes que... comparar, porque de entrada tú vas tú solo. Un deporte individual y uno de equipo es muy diferente. Claro. Pero vale que el Atlético de Madrid te puede ganar la Liga por delante del Madrid, pero el Barça del Madrid son el Barça del Madrid. Pero yo no Sí, estoy de Honda, acuerdo Honda que es Honda. ahora mismo Honda sea Honda el es Barça Honda. o el Madrid. No. ¿Te gusta que me meto, eh? Solo sí. Ya me gusta, ¿Tú me gusta. piensas que Honda es el Barça o el Madrid para ti? Y Yamaha Solo es el por la Barça ficha y- económica que te va a pagar, no por la garantía que te dé técnica a día de hoy. Pero a nivel de día de presupuesto, hoy no. no puedes comparar. Pero es que me da igual. Sí, Por pero- presupuesto llevan 5 años con mucho presupuesto y Sí, pero mira siguen cómo han sufriendo mejorado. para Mira cómo han llegar. mejorado este año. Claro que han mejorado. Perdona, Victoria de pero han Zarco. mejorado porque el reglamento del campeonato le ha puesto en bandeja el hombre. Y Y la si no es moto- por el reglamento y han pasado las concesiones de estar a un ¿de segundo qué? y medio a, No, pero es a gracias 3 o al 4 reglamento. décimas. Si lo Eso bueno, lo lo bueno tenemos es claro todo esto está todos. pasando. Pasan estas cosas y podemos hablar encima de la mesa de esto. Pero que si no hay sería aburrido. problema, yo lo único que quiero decir es que básicamente quiero ver a Martín, como tú bien dices, que cuando venga en condiciones de al gas, porque si Bezzecchi está a 3 décimas del mejor, Jorge Martín estará está mejor. allí con la Aprilia. Sí. Y es una lástima que no lo hayamos podido ver. Pero aunque se ponga a ganar carreras, Martín, ¿Qué? Honda es Honda. Otra vez. Sí, pero, Honda es Honda. pero el proyecto de Martín era con la Aprilia y no lo hemos podido ver, ni él tampoco. Y aquí lo que está muy claro que las lesiones pues, le han hecho mucho daño en el aspecto psicológico, que no Sí, solo sí, a en mí el también físico. me hubiese encantado que Martín no se hubiese lesionado y tenerlo ahí Y luchando con luego las está Ducati. un aspecto que no hay que olvidar. Un campeón, para el público, el gran público, lo es en todos los aspectos. En tanto, tiene que ser deportivamente hablando y en todo un concepto. Y Marc Márquez no es comparable el movimiento que hizo en su momento, porque estuvo luchando con la Honda hasta donde pudo, con lesiones incluidas, y de alguna manera se fue de común acuerdo y Pero- incluso dejando la puerta abierta. Y es muy diferente a lo que está viviendo Martín, que empalmo con el hecho ¿Pero de qué quieres decir? ¿Que no está siendo lo mí- caballero para que tenía mí que ser? es una situación que se ha dado y se ha creado y se ha elevado a lo público, que no sé quién ha sido, el que abrió la veda de, digamos, de conocer todos estos detalles, y es una lástima, porque ¿Quién fue? España, ¿Quién lo no lo abrió? sé, te lo estoy preguntando. ¿Alguien a lo ti. sabe? ¿Quién Yo no lo abrió? sé quién lo abrió. ¿Quién tuvo el interés Pero de...? empaña, No. empaña No se mucho sabe. la imagen de Martín y Sí, de sí la es marca. verdad, sí es verdad, pero a su favor digo que en su momento, por lo que tengo entendido, él quería 1 año, Aprilia empujó por 2 años y por eso se llegó un poco al intermedio de poner esta cláusula de... Bueno, pero porque dijimos de claro que liberatoria. que fue que muy además premeditado. es inteligente. Es Porque, decir, porque que ya dices, no confiaba en el proyecto No. de Aprilia de entrada. No, porque quería probar a ver cómo le iba la moto. Pero es que no lo ha probado. Es lícito. Es que no lo ha probado. Esta es la duda, que no Vale, lo ha probado. las circunstancias han sido las que han sido, Fatal. que Fatal. lesiones Sí, sí. y estás fuera del 6º o 7º puesto, no sé la cláusula, qué posición. Sí. ¿La ha aprovechado? ¿Es lícito? Sí, pero ¿Lo ha aprovechado? yo entiendo lo que dice ¿Sabes? Ricard. Es que como esto se ha hecho público, alguien lo ha hecho público, es opinable. Y Martín, habrá mucha gente, con razón o no. Es igual, la cláusula puede ser clara, con razón o Claro, no. la gente Habrá le hubiese gente, dicho, yo habrá me quedo en gente Aprilia que le hasta va a el final, criticar. Habrá mucha intento gente que le va a conseguir ir criticar. rápido, ya lo sé. Porque no es del todo claro. Tal Pero como se ahora- ha hecho, igual la cláusula sí, pero como se ha hecho, como se ha llevado, Sí. igual no es la mejor manera. Ahora me hago una pregunta. Pero es que no se puede llevar de Entonces, otra manera, perdona. Honda Sí, quizá. si él quiere irse, lo tiene que decir públicamente No, lo antes posible. ¿Por qué lo tiene que decir públicamente? Públicamente, Porque eso se va a saber. Bueno, es igual que se lo diga el señor Se Aprilia. ha sabido, sin que él lo haya dicho. ¿Se ha ¿Quién lo ha sabido? dicho? No lo sé.
Igual ha sido Aprilia Pero también. ahora, Jorge, No lo sé. No lo sé. Te hago una pregunta. ¿Honda, con todo esto que ha visto, va a permitir un contrato así? ¿No le va a poner cláusulas que lo bloqueen de esta manera? Se va a endurecer Seguro, todo seguro. el mercado. Pero es que las cosas Todo, cambian todos los cuando contratos se hay van a malas endurecer. experiencias. Exacto, claro. Las claro. cosas cambian para el futuro, cuando hay malas experiencias en el pasado. Jurisprudencia. Pero ahora toda. se sube la Honda, quiere poner una cláusula similar, no está a gusto y se quiere bajar de la Honda, pero ¿cómo en Honda haces? en Honda no lo pondrá. A ver, la situación era, él quería estar en Ducati, en el oficial. Ya, pero esto era inviable. Descubren que quieren a Marc Márquez. En ese momento, ostras, ¿qué hacemos? Llamamos a Aprilia. Él no era la primera opción, Aprilia. No era opción. No era No era la opción. No era opción. Porque nunca ha ganado un mundial Aprilia, porque no tiene tanto budget. Pero es que no había opción. No era la opción. No había opción. Con lo cual él dice, quiero 1 año. Y Aprilia le dice, 2. Dice, vale, 2, pero ponemos esta cláusula de tal, que me favorece a mí. En cualquier circunstancia. Vaya lento, esté lesionado o no. A día de hoy no le ha favorecido. Ha pasado que está lesionado A día de hoy. y está fuera de los 6 primeros. Ya, es por lícito eso que digo él diga, Aprilia no se él cubrió diga, bien. ¿Puedo prescindir bueno. del contrato? No sé, es que la cláusula... O no tenía otras opciones, porque si no, Martín no pero firmaba. digo que Aprilia tampoco la Si no, cagó Martín no porque firmaba. no se Ya. cubrieron, porque podían haber puesto eso en caso de continuada lesión, pandemia, Bien, Pero bla, igual bla, con bla. esa cláusula, Martín no firmaba. Ah, bueno, Pues vale. esta- ¿Puede sí. ser? Esta cláusula sí, la va a puede decir ser. un Un juez. despropósito, vamos. Sí, pero si es tan clara como dice Jorge, el juez no hace falta que vayas. Claro, es lo que digo yo. Bueno, pero Aprilia quiere ir. Igual Porque es es que la Aprilia... única arma que tiene para que Jorge Porque- se quede en Aprilia o tenga que pagar. Yo El creo... complicar las cosas con los abogados y tal es la única arma que tiene Aprilia ahora mismo de hacer. Ya se verá. Ya. Si llegan a un acuerdo compensatorio sí, económico, es quiere decir Bueno, que no era tan clara. Dependerá de lo clara que sea la cláusula. Si Aprilia sabe que va a perder en el juzgado, se conformará con poco, porque no tiene nada más. no, Como ellos no es el piensen, caso. como ellos tengan un bufete de abogados que digan, no, esto Ese lo no es podemos... el tema. No, sí. No es el tema. Sí, El tema es, perdona, Ramón, el tema es que si no se ponen de acuerdo en el Honda- próximo Honda no mes, firma. Honda no va a estar Pero esperando. ponerse de acuerdo... Son japoneses, no Por quieren. lo No tanto, quieren hay que pero ponerse de resolverlos, acuerdo en no en cuánto, juicio. ¿En cuánto? ¿En qué cantidad? Según Alta, cómo alta. sea la cláusula, Alta. si Aprilia sabe, si Aprilia Alta. coge a su abogado y al abogado le dice, mira, esto lo vamos a pelear, pero lo vamos a perder, con poco Que se va a le han conformar. dicho lo contrario. Exacto. Pero los abogados siempre te dicen que vas a ganar, ¿eh? Para que sigas. No siempre, no siempre. Sí, hay veces, Muchas hay veces, veces ¿eh? que sin ser abogado lo lees y dices, Los oye, abogados piensan para ellos, ¿eh? La- Pero es que Ojo. ¿dónde se hace el juicio? En Italia, en casa Milán, de tal. O sí. sea, sí. Ya. yo no jugaría. Aprilia no es Pero muy ya se potente. resol- y me iría para Honda Pero ya se corriendo. Si en resolverá eso están, que no en me 2 o 3 digáis. años. No, Pero no. mientras tanto, Pero puede hacer ya una estás en otro cautelar. equipo. No, puede hacer una cautelar y pueden bloquearte correr. Eso no lo sé. Totalmente. Claro, es que es lo es la primero que justicia. pedirá. El juez que es pediría. imprevisible. Esto, Claro. esto es lo primero que tiene. Eso no lo sé. Bueno, Bueno, va. Veremos si los próximos días se va resolviendo un poco este tema, pero es verdad que al final dentro de poco tendrían que decidir alguna cosa. Me ha gustado el debate, ha estado bastante... Está entretenido. Sí, Mira cómo bastante. se ríe Rubén. A mí me encanta que se mojen. Y ahora, No, ahora no, que se no, ha mojase. estado muy interesante. Porque fuera de la cámara se moja, Me pero luego la faltaba cámara... Jorge Lorenzo aquí. Claro, es que el podcast de Jorge Lorenzo. Oye, escucha, si no, Has venido a liarla, si no Jorge. vais muy tranquilos, muy Es que oficiales. detrás de todo. la cámara tienes que ver detrás de la cámara. Y ahora, oye, Jorge, saca pecho. Saca pecho. Sacaremos Ayer lo hablamos imágenes allí de- en el, sí, sí. como el Sí, el Beach Club este. sí. que Saca, fuimos. saca pecho. Oye, antes hablabas de Manu González, que es un perfil que te gusta mucho para MotoGP. ¿Qué ves en él? Me encantó la entrevista que tuvo con Poli Izaskun, cómo explicó su fin de semana, su filosofía y mentalidad como piloto, que él siempre quiere que todo esté, que la moto esté controlada y que no se mueva, y siempre todo muy preciso. Yo soy así también, así que por eso también siento afinidad por ese tipo de filosofía. Y un tío muy pausado, muy cerebral, que explica las cosas muy bien. No lo conocía mucho, no me había fijado mucho en él hasta ahora, pero me gustó mucho cómo explico las cosas. Y luego en la pista ha hecho una progresión impresionante estos 2 últimos o 3 años. No se cae mucho, es bastante fino pilotando y se le ve muy centrado, muy serio y low profile. Me gusta Sí. mucho. Y este fin de semana además se llevó una nueva victoria. Salía desde la tercera fila por todos los problemas que tuvo en
las Qs, pero él además el sábado dijo, yo estoy súper confiado con mi ritmo y se veía con opciones. Y fue un podio bastante interesante con un Albert Arenas en segunda posición que hizo su mejor carrera en Moto2 después de unos cuantos años de picar piedra, y la lucha por el tercero con Moreira y Canet, que fue muy guapa. Yo creo que fue una de las peleas que lo visteis. Se empujaban así todo el rato, sí. ¿no? Sí. 2 o 3 veces en la misma curva. Sí, sí. Canet se quejó un poco al final, pero Bueno. para mí no. Pero estuvo muy bien. Está bien. Estuvo divertido. Sí. Y Como para... que no quiero que entres. Te voy empujando, ¿eh? Pero No sin quiero que pegarte. entres. Te empujo, pero sin pegarte. Toquitos así. Toquitos, Sí, ¿no? pero No muy fuerte, sin pero- darte fuerte. Exacto. agresiva, pero dentro de los límites. Estuvo muy bien realmente. Y Moto3, una carrera de estas de sufrimiento, de grupo enorme, de muchísimos adelantamientos, de estas que te hacen sufrir porque en cualquier momento ves la tragedia, ¿no? Y llegó la primera victoria de Máximo Quiles, que se defendió muy bien en el grupo, porque al final ahí tienes un toque en la última vuelta y te quedas el porras y te puedes ir incluso sin puntuar, ¿no? Es imprevisible. Súper esas ajustado con carreras. Carpe, otra vez los rookies delante, es que es que una eso. barbaridad de este Esa año. es la coña que hay que destacar. 2 rookies que podían llegar a haber sido 3, porque o realmente 4. Pini también estaba... Y Luneta. Sí. Y Luneta, y la verdad es que Carpe hizo un carrerón porque estuvo ahí delante todo el rato. Yo en este tipo de carreras siempre me fijo en una cosa, y que hay un denominador común. Y es que Que no siempre les sabe hay lo que va a pasar. 3, ese seguro, pero que siempre hay 3 o 4 que nunca están más atrás de la quinta, sexta posición. Y luego los 12 que hay detrás Que van allí, pero siempre hay 4 o 5 que están, ¿sabes? Y entonces de ahí tienes que sacar conclusiones de quién lo tiene más claro. La verdad es que lo que hizo de ganar de la manera que lo hizo este rookie, que apenas lleva, pues eso, 5 carreras aquí, es una brutalidad. Y denota que estamos delante de un tipo muy especial, aunque con Ramón lo decíamos que lo de Carpe todo el fin de semana también ha sido la UPA. Sí. Y lo de Quiles, porque rodaba solo en entrenos todo el rato. Y eso son detalles de calidad total. Rodar solo en Mugello. Quiles haciendo tiempos, o Carpe también, igual que Rueda, que no hay que olvidar que el líder seguía mandando, se le metían detrás y el tío le daba igual, por lo tanto no hay que olvidar. Bueno, en realidad, Márquez, que es su mentor, sí que en 125 y eso cogía bastantes ruedas. Sí, pero en todo caso, ahora mismo las Moto 3 son unas motos que en un circuitazo como Mugello, si lo tienes claro, le sacas el jugo, porque realmente es una moto... ¿Cuántos caballos tienen ahora actualmente? 60 y poco. Sí, pero le saca el jugo, pero no te escapas. Con una Moto 3 en Mugello imposible, es imposible. Pero quiero decir Entonces, que se llegan al límite todos, pero hay muchos que sin esa ayuda de referencia y ese rebufo no lo sacan el tiempo, y hay gente que y saca el tiempo entre solo. Quiles y Carpe, ¿cuáles son las diferencias de pilotaje entre los dos? Bueno, yo creo que Quiles va a tener un problema en breve porque está creciendo mucho. Y ya empieza a estar en ese tamaño, ¿sabes? Que te molestan los codos con la rodilla. 75. Este yo creo que ya está más de 1,75. Está a un punto, pero bueno. Son pequeñísimas las Moto 3. Es que es lo incluso que más estrechas y más pequeñas que las dos tiempos. Estamos hablando de 82 kilos de moto, 60 y a poco caballos. Entonces, yo me subí en una de ellas una vez. Pero evidentemente la calidad de todos estos... dolor de espalda. ¿Cómo se dice? El sillín, el colín. Sí, el colín. El colín estrechísimo. Oh, claro. Comparado con las motos. La Yamaha que era así. Sí. No, bueno, esto son modas. La Yamaha ya tampoco es. Estamos delante la Honda 500 era un sofá. Me acuerdo que lo hacíamos cada vez más ancho para poner más peso en la rueda trasera, y ahora lo van... Sí, bueno, pero esto son teorías, cosas, ¿no? Sí, porque ahora el peso lo pones como con ser vegetariano, ser... No, porque lo pones con la aerodinámica y antes tenías que ponerlo con el peso. Gluten free. No. Y bueno, y cerró el podio Denis Foggia, o sea que fue un fin de semana bueno para el equipo de Aspar, un Foggia que, volviendo a la categoría de Moto 3, pues parece que no se ha reencontrado un poco con las sensaciones, y en esta ocasión pudo estar ahí en el grupo. Que Foggia ya tiene 26, ¿no? Sí. O más. Me pillas te, ahora. Último año, ¿no? Veterano. O sea, sí, claro, es que se está peleando. Será el último año que pueda. Con sus hijos. Pero tiene mérito. ¡Ay, tío, ¿no? Ramón! No, Dice, se está peleando con sus hijos. Pero si todo esto tienen que empezar, tienen que esperar a poder correr igual que tú, tienen que esperar a tener la edad. No. Pero para mí casi, ¿eh? Ayer Quiles hizo un David Alonso. Es decir, un tipo realmente cuando especial. yo corría 125, que tenía 15 años, yo corría con gente de 34.
Y ahí sí que podían ser mis padres. Sí, sí. Es verdad. Tú corrías con Borsois y con gente que ya Chequinelo. tenía... Sí, claro. Imagina. Buah. Y Rueda, el líder del Mundial, fue cuarto. Al final le sacó también unos puntos a Piqueras y se mantiene todavía pues ahí más destacado en la general. Y bueno, ya hemos repasado un poco las 3 categorías. No sé si os habéis dejado algo por decir, si queréis recuperar algún tema o cerramos y ya nos vemos para la que viene. Para mí el tema, aunque comentamos un poco solo muy breve, Ramón. Sí, lo de si MotoGP, no, lo de las concesiones, que todos los equipos que tienen concesiones no paran, porque no paran, o sea, no paran ni un momento. Igual un momento hay una sorpresa, hay alguien que encuentra el clic de decir, esto que ahora me falta lo encuentro, porque pueden probar, están probando de todo. Yo estuve en Aragón, yo estuve viendo con algunos equipos y están probando de todo, absolutamente de todo. O sea, yo había llevo cosas... días diciendo que veremos KTM ganar grandes premios este año. Lo llevo diciendo hace 2 programas porque me creo esa posibilidad. Y Yamaha va a caer también a alguna victoria. Yamaha ya ha ganado moralmente. Por eso te digo. Ahora le falta en ganarlo algún físicamente. circuito Fabio se va a reshacer de la mala suerte que ha tenido, o así lo espero. Se lo merecería. Pues nada, chicos, muchas gracias. Habéis estado debatiendo temas muy interesantes. Sí. Has venido y los has revolucionado. Lo ha liado el pollito. Más reality. Están alterados estos. Menos oficialidad y más discusión de bar a bar. Muy bien, nos falta el vinito y tal. Bueno, las aceitunas. Hombre, no des ideas, ¿eh? No des ideas. Bueno, veremos dentro de una semanita solo, porque ya empiezan los dobletes. ¿Qué tal le va especialmente a Pecco, ¿no? en estas carreras tan importantes para él? Y aquí estaréis de nuevo, ¿no? Para analizarlo todo. Sí. Espero que con la misma... Será con la misma energía. El podcast de Jorge Lorenzo con Jorge Lorenzo. Con Jorge Lorenzo, con Jorge, Yo voy a Asen, o sea que... A ver qué comentario pone esta persona que siempre lo dice. Lo que podéis hacer es dar vuestra con Jorge opinión. Lorenzo, esta vez. Efectivamente. A ver cuántos likes tiene. Ese, que normalmente tiene 300 y pico likes. Sin Jorge Lorenzo, a ver si lo supera este. Si no, la gente será muy negativa. Has estado Hay que ser positivo, ¿no? Muy bien. Pues lo controlaremos y podéis dejar también vosotros comentarios sobre todos los temas que se han debatido aquí. Y nada, pues nos vemos en apenas una semanita. Gracias a los 4. Ha sido una tertulia muy interesante. Y vuelve otra vez con las pilas cargadas. Ahí en ¿Qué tal la vuelta a tu casa? ¿Qué casa? Aquí, al Chelsea, a la tertulia. Vale. Yo no sé de la casa, dónde está mi casa del mundo. No. Pero sí, en cuanto al museo, lo siento muy mío porque mira cuántos piezas. Te veo por todos lados, ¿eh? Espectacular. No me canso de ver todas las piezas de este museo, es algo único. Pues chicos, muchas gracias y nos vemos en una semana y a vosotros también os esperamos. Hasta la próxima.